Hello, ¿cómo has estado, chiquete? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal? Nosotros estamos acá. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ay, qué ganas que sí. Vamos a terminar el Dark Souls una vez. Vamos a terminar el Dark Souls. Vamos a terminar el Dark Souls. Espero que sí. Espero que sí. Pero antes de decir algo tan grande, hemos decir algo más, algo más chiquito, algo más chiquito. Vamos a decir, vamos a matar a manos. Vamos a conseguir vencer a manos, vamos a decir, a la gente pequeña. Tengo media barra de brillo de labios, un pendrive un poco fastidioso y medio colacao. ¿Qué te parece eso, Piper? ¿Qué tal, cielo? Todo usadito, que sabemos que perfectamente que lo usado es lo que mejor funciona en este concepto. Lo que está usado es que sabes que funciona porque alguien ya lo usaba antes. ¿Nunca has visto ese vídeo? ¿No? La verdad es que no. Espera, que lo busco en internet. Que lo busco en internet. Vamos a ver cuál es la referencia en esto. Oh, Dios mío. Me llama ya... Vale, ya es... Ya me pregunto qué coño es esto. He visto un payaso. He visto un payaso rosa. Espera, que voy a poner para que se pueda ver todo. Para que lo hagamos todos juntos. Duda existencial, porque coño he visto un payaso rosa. Ay. No me tapes, señor payaso rosa. Déjeme estar a mí delante, gracias. Algo chiquillo y apañado. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal la música para oírlo mejor? ¿Qué coño es esto? Donación de gente pequeña. ¿Qué estás haciendo? Recogiendo dinero para el fondo de gente pequeña. Escucha, nena. Te daré 100 benjamines por todos tus ¿Benjamines? apestosos enanos. Escucha, negro de mierda. No nos llamamos enanos, nos No llamamos me gente importa pequeña. una mierda. Solo quiero llevar sus culos de gente pequeña a mi apartamento. Vale, ¿estás seguro de que me vas a dar 100 pavos para el fondo de la gente Sí, pequeña? estoy seguro. Sí, estoy seguro. Vale, pero vas a tener que sacar tu culo de ese traje de payaso enano con cara de tonto. Por favor, tiene que salir como 40.000. Vámonos. Venga, vamos. ¿Dónde coño está con ese apestoso coño de enano? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acabo de ver? What the fuck? Ok, ha sido una experiencia, ha sido algo interesante. ¿Por qué coño que sonaba como doblaje malísimo? ¿Qué está escuchando? No lo sé. Me lo ha dicho Piper, no tengo ni puta idea de qué coño ha sido eso. Adoro, o sea, debo admitir que adoro, lo adoro muy fuertemente, pero no entiendo. Adoro mucho más el doblaje de ella. Pero, vale, sí, vale, decía, a mí en el doblaje algo estaba mal en ese doblaje. Es como, creo que el doblaje es lo que más gracia me ha hecho. Bueno, no, la ropa, la ropa. Tan malo que bueno. Así que estoy un poco triste porque me paso eso un par de Fortnite. O Diwis, o chévere, ¿qué tal? No regalan ninguna skin, pero agradecido con el de arriba porque llegó a Iris Out. Lo he visto la canción. O sea, no. ¿Sabes lo que podían hacer hecho? Que me parece muy feo. Podían haber metido a Iris Out con el baile, tío. Lo tenían ya ahí, lo tenían ahí. Estaba ahí perfecto puesto. ¿Por qué coño no lo han metido? Pues gracias por la recomendación, Piper. Debo admitir que voy a luego tener pesadillas con eso, sí. Y probablemente en el futuro se le enseñe a otra persona para desdoblarle como los zombies, en plan que tienes que ir metiendo el mordisco, pero lo mismo, se lo pasaría a otra persona el mordisco para que lo sufra él. Pues los chiquetes, hoy, después de esta experiencia, vamos a jugar al Dark Souls para variar. Vamos a darle fuertemente a Dark Souls para variar. Me apetece mucho cargarme a Manus.
Espero poder cargarme a Manus. Espero muy fuertemente cargarme a Manus. He entrenado muy duro. Básicamente, 4 ampollas en el pie y sin apenas poder andar, pero ni tan mal de día. Bueno, si no tienes que utilizar el pie, entonces no pasa por las ampollas, así de puta madre. Lo que tienes que conseguir hoy es buscarte a un esclavo propio para que te vaya a hacer las tareas básicas como traerte la comida, darte mando de la televisión, un poquito de agua y luego para mear ya ahí deberías tener una buena relación con tu esclavo. Puede que si os lleváis muy bien, entonces no pase nada, no sea tan problema. Pero me alegro. Eso, espera un momento que yo me acuerde. Esto está muy oscuro. Esto está muy negro. Y no lo digo con ninguna doble intención. Es que está muy negro. Es que esto está muy negro. Os doy un resumen rápido porque ha pasado un tiempecillo y puede que os pase igual que a mí y tengamos mala memoria. Estamos haciendo el DLC de Dark Souls. Ya hemos llegado a, según me han dicho gente, a la última zona del DLC. Y estamos por cargarnos al último jefe. Y como más rollo me dan esas putas cosas, te os lo juro. Pude descansar el pie, pero tanto ayer como hoy sí que he tenido que caminar. Ay, pues nada, mucha cremita. ¿Se usa cremita para las ampollas? Yo creo... What the fuck, señora. Estaba hablando. Sí que cremita para las ampollas, ¿no? Perdón, es que me apetecía saber cuán profundo era el hoyo. A descansar el pie cuando se pueda, que las ampollas... Las ampollas no son un coñazo. Siempre cuando te coges una zapatilla nueva de ay, a ver si la zapatilla funciona bien, a ver si no funciona bien. Bueno, ya. Eso es que la tienes que dar de uso. Es como, no señora, no debería dolerme. Pues estamos por enfrentarnos al final del DLC para luego poder enfrentarnos al final del juego, porque ya me dijeron que si no me enfrentaba al final del DLC primero antes del juego, el juego pues te capeaba fuera. Y ahora no me acuerdo de dónde estoy. No me acuerdo muy bien de cómo se pasaba esta zona, así que vamos a esperar juntitos. Y he echado como muchos deberes. Bueno, más que muchos deberes, es lo que he utilizado el tiempo. He invertido bien el tiempo. Y lo que he estado haciendo ha sido verme la última temporada de Stranger Things mientras farmeaba, básicamente. ¿Ha visto? Qué bien. Ella ahí trabajando bien. Así que he farmeado bastantes niveles mientras veía el final de Stranger Things. No voy a hacer spoilers, pero... sí. Sí. Así, sí, y si no. No, puta. Me acuerdo que la zona en la que yo tenía que avanzar... Me cago en la puta. No. No quería hacer... Pero bueno, zorra. Vaya zorra que me ha dado. Así que ni idea de que me haya podido causar. No te sé decir, puede que el calzado lo tengas mal. En plan, de mal no me refiero, pero de que esté muy usado. A mí cuando una zapatilla se me queda demasiado usada, ya empieza a dolerme los pies, por ejemplo. ¿Sabes lo que ocurre a veces? Mira, el Furby. ¡Ah, bicho! ¡Qué majo! Mi Fursona. Patente de próximo Furby mejor hecho, pero por ahora... Mira, yo me puse a jugar Dark Souls y dije, ¿qué puede dar más miedo? ¿Qué le puedo dar Dark Souls me da miedo. ¿Cómo puedo hacer que yo también le dé miedo al propio Dark Souls? Solución. Un Furby. Un Furby, la mejor manera de asustar a un bicho de Dark Souls. Y por aquí creo que no era. Fuck. Señor, ¿usted sabe por dónde era? Yo no me acuerdo. ¿Usted sabe por dónde era? Yo no me acuerdo. Fuck, no me acuerdo de por dónde era. Estoy bajando simplemente porque lo lógico es que sea hacia abajo. Me está persiguiendo un bicho. Ay. Me están persiguiendo muchos bichos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ignorar todo. Uy, shit. Vamos a coger las cosas. Ay. Dolor. Creo que por aquí no era. Creo que lo mejor es reiniciar. Tenéis por una matar full personalizado o tienes un Furby. No me he pagado tanto. Pero el Furby mola. La gracia es ir cambiando a hacer cosillas. Así cuando veáis el Furby, lo asociéis directamente con Dark Souls. Hola, Millo, ¿qué tal? Efectivamente. Me da 5 puntos de en carismático. Que no sirven para nada este juego, pero oye, mira. Porque a todo el mundo con el que voy a intentar hablar le mato. Pero bueno. No, pero puedes pedirme patas. Mira qué buenas patas. Mira que son suavecitas. ¿A que tiene pinta de que puedes dormir bien en esas patas?
¿Por qué me hago esto a mí misma? Que no me acuerdo de dónde coño era. Quiero que tenemos que correr por aquí, evitando al puto mago. Run, bitch, run. No me dio. Puta. Que de patas, pero gracias. Nada, nada. Uno hace lo que puede. Yo ofrezco servicio. Si uno no quiere el servicio, pues ya te tienes que fastidiar. Vale. Que yo me acuerde. Esto es por allá. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Vamos a tomar una colita. Y creo que ahora tenemos un momento de descanso en el que no me voy a venir nada. Y os puedo explicar. Pues... ¿Qué iba a decir? Me ha olvidado que iba a explicar. Bueno, que yo he entrenado y yo he subido bastantes niveles. Y subiendo bastantes niveles he conseguido hacer mis cosas. Hola, Hadil, ¿qué tal? ¿Te va a enfrentar a la mano gigante como en Smash? Sí, exacto. Me va a decir la mano cositas. Anda, qué susto me dio cuando vi por primera vez a este bicho. Resumen rápido. Voy a intentar enfrentarme contra él como mago. Creo que no voy a poder hacerlo muy bien porque el señor es fuerte contra la magia. Pero una es fuerte y poderosa y maga y cabezota. Así que, ¡para adentro! Vamos a volver a ver la cinemática solo porque me da un huevo. Los pingüinos que guardan sus patas adentro. No te sabría decir. Yo ahora mismo tengo a Pepe como si fuera un pingüino, en realidad. Lo tengo ahí entre las piernas, como hacen los pingüinos que guardan los huevos. Debo admitir que esto es súper chulo, esa cinemática. Sí, yo creo que es una de las cinemáticas más guays del juego. Junto con la de las historias. Pero esta cinemática, la verdad, es que acojona. Y tanto, y tanto. Es como, no, necesito más niveles. Es como, no, yo por mi huevo me lo hago. A ver, que yo me acuerde. Hay que primero usar esto. Vale. Fuck, y ahora nos comemos ese golpe que era obviamente aposta. Ya intentamos evitar cosas. Según la mía, había que jugar cerca del bicho. Pero vamos, ya no sé más. Vale. Hemos jugado cerca del bicho. Hace como una semana que no juego Dark Souls, así que hay que intentarlo. ¿Es una losa de Titania? Sí que tengo. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué? ¿Cuál es la...? ¿Por qué? Es la pregunta que tengo yo ahora, curiosidad. Tengo una losa de Titania... No. ¡Ay, no! Tengo una losa de Titania blanca. No tengo normal. La tengo solo blanca. No sé si tiene problema. ¿Sin recibir ciberdaño? No. Aquí el logro es pasar el juego. Aquí el logro en general es pasar el juego. Ya lo de pasar el juego sin daño. Mira, eso dejemos en los profesionales. Una es muy mayor como para meterse en esos líos. Mi cerebro no puede. Hay una por acá en el DLC, te la podría cambiar por el ítem que gustes. Qué pereza, rey. Qué pereza. Rey, reina, duquesa, alba, condesa de la buena fuerte de la muerte. Me cago en la madre puta en el puto mago de los cojones. Déjame en paz. Yo estoy ya con mi misión. Ya no me... Cuando te me cargue a manos, ya hacemos tratos y hacemos cosas ilegales. Pero hasta que no me cargue a manos, no hay ningún trato. Llevo como una semana farmeando para este bicho. Le tengo mucha gana al bicho. Vamos a hacer las cosas bien. A ver. Colgante ahora. Me meto. Nos quitamos la animación porque ya la hemos visto. Hola Manu, ¿qué tal rey? Soy muy fan. Au. Concentraciones. Mierda, no sé cómo rodar en ese ataque, debo admitirlo. Au. Bueno, eso ha ido más o menos bien. Fuck, yo quería curarme. Mierda. ¡Hola, Sepa! Ahorita que te he ido con él, lo quiero matar. No, esto por mi cuenta, esto por mi cuenta. Me he hecho juegos por mi cuenta, yo me lo hago por mi cuenta. Aunque tengamos que estar aquí 3 horas. Si rescataste así. Define rescatar. Define rescatar. ¿Tener su alma aquí cuenta como un rescate?
¿Eso cuenta? Noticia ayudante de Lies of P. Manolo se llamaba. No, aquí no hay Manolo, es una pena. Aquí no hay Manolo. Qué pena, qué pena, qué pena. Aquí tengo a... que no le he puesto nombre, pero para mí se llama... que aún yo tengo que encontrar, que creo que es el único NPC que he dejado con vida. Aquí debo admitir que voy un poco en una run de... a todo el NPC que me encuentre me lo cargo. Pero lo he dejado. Está por ahí viviendo la vida buena. Bicho de mierda. No me lances la puta magia de los cojones tuya. Déjame ir con tu jefe, coño. Sé que está Sif por ahí abajo. Pero quiero intentar cargarme al bicho sin sumonear a nadie y tal y cual. Como invocación contra manos. Yo sé. Pero es que no he utilizado ninguna invocación y no sé por qué me da gustito. No. Uy, ¿qué es eso? Esto no lo había cogido yo antes. Mira qué bien me vienes. A ver, para poder... Sí, hijas, y sí, hijos, soy una de esas de... No, es que las invocaciones... Es coña, me lo pasé con invocaciones y con toda ayuda posible. Pero es que en este juego no sabía que existían las invocaciones. O sea, no fue porque no quisiera, es que no tenía conciencia. Y cuando ya lo sabía, ya había pasado como 3/4 partes del juego. Así que fue como, voy a intentar no usarlas. No fue culpa mía, no fue que yo no quisiera. El juego directamente no me lo explicó bien. No me enteré. Se supone que... Uy, qué mal. Se supone que según vi Tardas una más en guía... llegar hasta el que en reiniciar. Emoticono cara triste. Me hallo. Ya ha habido runs más largas, ya te digo yo que ha habido runs más largas. No sé si estaba el cacharro aquí. Del Sif. Uy, shit. Espera un momento que estaba yo buscando alrededor. Vi una guía que decía... Fuck. Déjame un momento mirar alrededor. Vale, no la veo aquí. Puede que esté fuera. Guapade. Déjame un momento que hago así. A ver, esto combate por turnos. Oh, shit. ¿Cómo estaba? ¿Cómo va eso? Me va muy bien, me gusta mucho. Es muy chulo, la verdad. Ya acabo de ver. Muerta la acabo de ver. La acabo de ver debajo de sus putos pies. No me jodas. Espera, antes de que se me olvide. Ni siquiera vi que bajara su barra de vida detrás del Furby, jaja. Ha bajado. Confirmo que ha bajado. Yo confirmo que ha bajado. Déjame un momento que me acuerde cómo era esto. Así, perfecto. Uy, ¿y eso? ¿Y eso? ¿What? Ah, coño, no me había nada de hueco antes. Puede que eso fuera por lo que yo no había visto. Ah, la leche se me olvida siempre. Es que tiene tantas mecánicas este juego que se me olvida siempre. Vamos a comer. Iba a avivarlo varias veces, ¿vale? Por eso estoy comiéndome tantas. Además he guardado como mogollón de humanidades hasta ahora. Vamos a utilizarlas. Que rente la pena, que renten. Que avive. Ah, ¿cuántas tengo? Perfecto. A ver, ¿qué coño es esto? De conjuración, decos. Pero esto para conjugar gente. No, yo no quiero conjurar gente. Yo quiero conjugar NPCs. El lobito. Ay, el lobito. Ay, estaría guay. Debo admitir que estaría guay invocar al lobito. Si lo veo, lo invoco. Solo por ver al perrito de nuevo. El pobrecito, esa pedía me dio mucha penita. Que fue el sadomasoquista que dijo, vamos a poner a un perro. A que se lo maten. Y además un perro inocente. Porque si fueran como los perros de Elden Ring, que sí que son un poco de hijos de puta, que van ahí con la espada en la boca y te quieren reventar el orto, pues dices, oye, ve. Este me da igual. Pero el pobrecito que... ¡Ah! Tanto para nada. Bueno. Puede que me tomaré las humanidades cuando llegue a la pelea. O cuando esté cerca de la zona del jefe, por si acaso.
No sé por qué. Me ha dado un doble sentido. Pero, ¿desde cuándo corres tanto? ¿Cuál era la zona? La rerun que más me fastidiaba a mí fue la del puto esqueleto. ¡Ay! ¿Qué coña? Oye, te voy a tener que pegar un tip. Uy, el mando. La de esqueleto de los cojones. Hoy, por favor, el Nito. Qué rabia de bicho, qué rabia de rerun, qué rabia de todo. No, Oset. Nito o Oset. Los dos eran bastante toca cojones. Tras un muro secreto. ¡Ay! Ya sé dónde es entonces. Espera, que el mando está haciendo cosas raras. ¡Ay! Ya sé por qué está haciendo cosas raras. Perdón. Estoy averiguando yo muchas cosas hoy. Tenía como conectado. A ver. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Vale. Lo tenía como conectado con un cable y creo que el cable estaba haciendo cosas raras al mando. ¡Ay! Pero claro, ¿cómo me quito ya el hueco? Concha que me... Madre que me... ¡Ay! Pues probablemente sea aquí, ¿no? Que porque aquí estaba la zona rara. ¡Uy! ¡Sorpresa! Se me había olvidado que estaban esos ahí. No pasa nada. Una falla y luego sigue. Una falla y luego sigue. Una falla y luego sigue. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a gastar otra más, pero bueno, vamos a acordarnos. Colgante. Me pongo las estas. Me pongo el hechizo que me mola y para adentro. Y ya me acuerdo que para el futuro tengo que avivar el hueco. No. Muy pronto, reina. Mal timeado. A ver. Tengo yo que aprender los timers de este bicho ahora. Muy pronto, otra vez. Pero ya le he quitado. Bueno, vosotros no podéis. ¿Ves? Todo eso le he quitado. Eso ya es más de lo que yo pensaba. Vale, güey, si venís aquí esperando buen gameplay de Elden Ring, lo siento. Digo, de Dark Souls. Lo siento. Lo siento por lo que vais a ver. Vale, me quito, soy humano, ahora soy humano y ya vamos para adentro. Y ya ahora sí que sí. Ay, quiero ver su segunda fase porque estoy 100% segura de que tiene una segunda fase y me muero mucho por ver su segunda fase. ¡Ah! ¿Cómo estás tú? Don't expect. No os esperéis cosas. Si no esperas nada, luego te sorprendes. Vale, güey, ¿alguien me puede matar ese... ¿Me pueden quitar ese mago de en medio? Es un puto coñazo. ¿Puede que le pueda parar con el escudo? Puto mago de los cojones, te lo juro. ¡Ay! ¡Que te jodan! Y ahora, cuidado, no nos matemos por aquí. Muy bien. Y ya estaría. Y ya hemos llegado. Y ya estamos en la zona. ¡Yipi! Vale, hay una pared falsa, Yo, es que no me acuerdo si eso que desbloqueé era pared falsa, no era pared falsa. Vamos a mirar. La putada es que están los fantasmas ahí. Así que vamos a quitarnos los de en medio. Hola, guapa. Oh. A ti el problema es que me vas a hacer daño. Ah, pues no me hace daño. Vale, nice. ¡Ay! Y antes de que me acuerdo yo también. Uy, por favor, si es que se me olvida todo. Mi anillo de magia. Vale. Vale. Puede que no sea aquí. Puede que no fuera por aquí. Entonces. Confío. Yo también. Si me echo el resto, este me lo hago también. A ver, vamos a esperar un momentito. A ver si puedo ver mejor. Si el fantasma no me toca los cojones. Oh, shit. ¡Oh! ¡Pucho! Parecía majo cuando lo conocí. Y parecía majo. El puto. Aquí ¿qué? Ah, no voy a saltar. Uy. Mierda. ¿Qué? ¿Dónde podría estar entonces? ¿Ahí detrás? ¿Podría ser? Bitch. No te acerques tanto. Vale.
Vale. Ah, va. Ustedes dos. ¿Qué estáis bailando? Oh, me gusta lo larga que esta arma. ¡Ay! Aquí no parece ser. 5 de piedra. ¿Puedo saber? Mi no saber. A ser... 5 de piedra. ¡Ah! Se puede ir ahí abajo. Me hace mucha gracia eso. He visto que supone que también hay una forma de matarlo a través de esto. Como utilizando 500 flechas. Es siguiendo el camino recto cuando recién entras en la cueva. Siguiendo el camino recto cuando recién entras en la cueva. ¿En la cueva en general? Aquí, en plan. Bueno, pues como no lo encontramos, vamos a por él. No sé si lo he utilizado ya, así que voy a utilizarlo. Allá. Allá, para hecho. ¡Ay! Lo he puesto bien. Hola, ¿qué tal? Toma. ¡Ay! Es un doble. ¿No toma hechizo de estos? Oh shit, ¿qué es eso? ¿Tienes también? What the? Au. Eso doy yo. ¡Ay, qué hostión! ¡Chupa! La poción. Buah. No, 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 no. Poción. Vale. Estoy. No, 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 no. ¿Otra? What the fuck? What the? Ay, qué guapo ese ataque. Qué guapo ese ataque. ¿Cómo coño? Bueno, sí, es que vale cuando giras en el momento. Ay, qué guapo. ¿Ya voy de mago? Yeah. Si quieres te enseño. 32 vitalidad, 24 de aprendizaje para tener 7 hechizos, 22 de aguante para un poquito de resistencia, 16 de fuerza para poder llevar la espada que llevo, destreza para un poquito de velocidad de hechizos y 50 de inteligencia porque quería poder utilizar el hechizo este de aliento de dragón blanco y cuando lo subí me di cuenta de que el hechizo en realidad era un poquito un coñazo y me arrepentí instantáneamente. Pero como en este juego no se puede rehacer los stats, pues a llorar. Masoquista, ¿verdad? Una poquita. Me gustan los pium piums, básicamente. Me gustan los hechizos, me parecen muy bonitos. Esa es mi lógica para poder llevar esta build. Luego me di cuenta de que Dark Souls no es Elden Ring. Me cago en la puta. Que Dark Souls no es Elden Ring porque yo empezaba en Elden Ring todo este rollo, todo este concepto de los Souls. Y en Dark Souls te ponían un poquito más lo que se llevara las builds de mago. Me di cuenta de cuando estaba en la zona de Sef. Y vi que no le hacía una mierda a nadie. Y que el puto bicho tampoco le podía hacer. Así que tuve que sacar la pipa. Y así que esta es mi segunda versión. Pero de normal mi primera versión es así. Oye, pero que le he quitado media vida a lo tonto. Entre jiji y jaja le he quitado media vida.
Que no sé si es que tiene una segunda fase de... que le sale otra barra de vida, porque es que hay segunda... No sé si su segunda fase es que cuando llega a la mitad de daño cambia, o que le tengo que quitar la primera barra de vida y luego tendrá otra segunda fase gorda y luego le tengo que quitar otra barra de vida, porque eso también he visto que pase. Así que como no lo sé, voy a vivir feliz. Oye, por favor, ¿puedes parar de hacer esas mierdas? Voy a vivir feliz pensando que su barra de vida es esa. ¿Te puedes tirar por un puente? Gracias. Más agresivo el Manolo. Vale, perfecto, maravilloso, es divino, estupendo. Piro, pipo, piro, 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 piro. Puro, pipo, piro, piro, pipo, pum. Yo sí puedo llegar al jefe feliz. Ya, ese es el primer desafío. Vamos a llegar al jefe. Porque como tal la run no es difícil. El puto mago, esa mierda esa. Ese mago que hay en medio. Si no estuviese mago, la run sería maravillosa. Si lo mato, desaparece y luego ya no tengo que lidiar con él. Eso sería una buena idea. Vamos a ver. Primero te voy a quitar. Quiero probar eso, así que te voy a quitar a ti. No, no te va... Vale, ya. Uy, shit, ya veis. Joder, qué rápido os activáis. Cabrones. Uy, por favor, es que lo odio con toda mi alma y con toda mi existencia. La mierda tuya. Vete a la... ya está. Fuck, fuck, fuck. Ya está, yo feliz. La maga está muerta. A la mierda. Vamos con cuidado. Y nos curamos cuando estemos abajo. Ti, 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 ti. Vale. Por si acaso. Más vale prevenir que curar. A ver, que yo me acuerde. Qué susto me ha dado el bicho ese. Ajá. Así. Vale, perfecto. Vale, maravilloso. Vale, estupendo. Y para adentro. No sé cuánto dura el efecto ese, pero bueno. Así. Está bien, está bien. Hola, Manus. ¿Qué tal? Oh, fuck. Vaya mío. Se me olvida que a veces son dos. Bueno, no pasa nada. Se me olvida que son dos. Bueno, no pasa nada. Oh shit, vale, ahí sí que pasa, ahí sí que pasa. Ahí me lo como todo. Con patatas. Au. Au. Fuck. Me he motivado porque pensaba que le quitaba una mierda. Jopetas. Jopeines. Joperdios. Un cuarto de vida. Not bad. Esto... Tengo una terrible sensación de que el bicho tiene una segunda fase de vida entera. Por el hecho de que lo rápido que le estoy quitando mucha vida. Y me está dando esa sensación de que no va a ser segunda fase cuando le quitas a media vida. Va a ser segunda fase cuando lo matas por primera vez. Y ahí entras en la segunda fase. Porque si no, porque no... Tengo una... ¡No, ¿por qué hago esto? Confía que solo tiene una. No sé yo. Sabe... No sé yo. Tengo un... Algo me dice que no es verdad. Que no me quejo. Pero... Tengo algo detrás mío diciéndome... ¿Te acuerdas de Madenia? Y yo, sí. Y me dice... Pues va a ser Madenia 2.0. Y yo... Lo veo. Segunda fase es cuando llega a la mitad de vida se vuelve más agresivo el Manolo. ¡Ah, que ¡Oh! Vale, vamos a ser así. Es que os juro.
el que hizo eso en el juego de Elden Ring, o sí, es que para mí en ese momento fue Elden Ring en que me quitó todas las ganas de vivir con... Oye, pero ¿por qué sigues teniéndome agro cuando estoy a tomar por culo? Bueno, lo que iba a decir yo. Cuando en el Elden Ring, tanto en el juego normal como en el DLC, te tienes que enfrentar a Malenia o te tienes que enfrentar contra Mesmer y ves lo difícil que es y tardas 40 años en cargártelo y de repente cuando le consigues quitar toda la barra de vida, el bicho hace... ¡Chan, chan, chan, chan! Y tú me... ¡Ah! ¡No me jodas! Menos con el que... Con el hecho del caos. Ya, la verdad es que... El hecho del caos. ¿Quién es el hecho del caos? Ahora estoy yo pensando quién coño es ese. Si yo entre jajas y jijis, creo que me he muerto más jugando en las zonas. No, 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 por favor, no. Ay, que soy gilipollas. Memoria de 5 segundos. La memoria tiene 5 segundos. No tiene más. 5 segundos y no me acuerdo de nada más que ha pasado. La burbuja de Zaid, que es como un jodido árbol. ¡Ah! Ese me lo cargué en 2 veces. Ese me lo cargué en 2 intentos. Tuve una pod con ese bicho. Fue como... La primer intento, me fui a un lado... Me cargué la primera zona. En el segundo me metí a cargarme el otro lado. Y luego me dio para poder salir de ahí, entrar en la zona de dentro y cargarme el bicho que había dentro. Y ya, me hizo mucha gracia porque normal hay 2 personas que juegan mucho a Dark Souls y que me van aconsejando, que se llaman Yuki y Isma, que estaban viéndome jugar esa pelea y me dijeron: mira, ¿no sabes qué? ¿No sabes qué potra has tenido? O sea, o el algoritmo o el no sé qué. Que se te ha abierto literalmente un camino. Y en plan, ¡yipi! Vale. Manush, te voy a reventar el orto. Ay. O me lo revientas. Como quieras. Fuck. Ha dicho que... Bueno, pues mira. Fuck. Di que sí, reina. Voy a ser justo de enfrente de él. Un poco tarde. Fuck. Oh, damn. Oh, este chiste me da un huevo. Magnus, te adoro. Soy tu fan. Tengo que acercarme para que se me activen las bolas. Ahora solo es esquivar, lanzar bolas. Oh, shit, no. ¿Qué has hecho? Me ha cogido. Me ha cogido. Oh, qué pasada de ataque. Aunque siento que debería hacer más daño. Nevermind, no he dicho nada. Mira que me he echado un poquito más para atrás. ¿Cómo ese ataque? Oh shit, que me caigo. Un corazón como atopásico. Debería estar diciendo algo, pero es que me va el corazón a toda hostia. Necesito regularle un momento antes de poder seguir diciendo nada. Pues eso. A ver, la verdad es que los bosses de este juego me molan mogollón. ¿Ninguno os parece exageradamente
Ninguno se ha sentido exageradamente injusto, menos Nito. Nito, os juro, esa pelea se me va a quedar a mí en la cabeza traumadísima por culpa de esa pelea. Pero no por el propio bicho me da mucho. Y seguramente si la pelea hubiera sido solo contra el bicho, la pelea se hubiera sentido muchísimo mejor. Pero esa mecánica de que tiene los esqueletos, que los esqueletos van reviviendo, y que como tal el juego no te explica que los esqueletos te los puedes quitar de en medio con una puta arma, mágica, bendecida o como se diga. En plan de, por favor, el juego se sintió muy incómodo con eso. Uy. Vale, o sea, si el chupo los pies me libro, vale, guay. No te preocupes, Magnus, que me quedo aquí a tu lado. Hace falta que te tires a por mí. Oye, ese hechizo debería haber dado. Sigamos con esto, que me gusta hacer esta dinámica. ¿Lo he roto? Vale, no, ya lo he roto, ya está. Ya se ha arreglado. Au. Cuidado que va a hacer magia. Oh, pues no. Oh, no me jodas. ¿Está? ¿No es coña? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ilusión! ¡Uy! ¡Ay, qué ilusión! ¡Uy, qué coño! ¡Una señora! ¿What? ¿Qué decir? ¿Hola? Espera un momento, que cojo lo que se me ha caído. Ya. ¿Señora? ¿Necesita ayuda? ¿Médico? ¿Un doctor? Espera, que voy a coger eso. ¡Ay, qué ilusión! No sé, ¿se ha como roto? Ha estado... No me ha lanzado magia en ningún momento. What the fuck. También hay que utilizar el algoritmo. En algún momento el juego se pone en modo fácil. Señora, ¿está usted bien? Señora, señora, señora. 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 Que la mato. Que la mato. No, 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 no. Señora, le da bastonazo. ¿Se encuentra usted bien? Ay, perdón, que me descojono. Vale, ya ves que salgo de aquí y la dejo ahí a ella tirada ahí. Bueno. Espera. Que tenga un buen día. Ya la veo luego, si eso. Adiós. Voy a hablar con el champiñón. Sí, eso es buena idea. Estaba yo pensando, ¿qué coño hago yo ahora? Vamos a hablar con el champiñón. Vamos a preguntarle al champiñón. ¡Oiga, champiñón! Me he cargado ya Manus. ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es la tarea ahora? Señor champiñón, ya está. Sí. La he rescatado, Sí, lo he hecho todo. Gracias. ¡Oh! Dineros. No. Ay. Tus cosas me dan igual, yo quiero dineros. Muy bien. Gracias. Y me... Nadie cantará alabanzas. Oye, muy feo. Yo quería que cantaran canciones de mí. Me parece muy feo que no me canten ninguna canción. Vengo aquí a hacer todo este trabajo para nada. No tengo ni para subir. Llevo tanto farmeado. Oye, que la última temporada de Stranger Things son como 7 horas. Llevo 7 horas farmeando.
El juego como tal. Vale. ¿Y ahora dónde coño tengo yo que ir? Ah, ya me acuerdo. Vale, ya me acuerdo. Que ahora hay que terminar el juego como tal. Que este era el DDP. Ahora hay que hacer el juego. Lo que primero pienso. Se supone que cuando te enfrentas contra Gwendolyn. No, cuando te enfrentas contra el boss final ya no hay más. Así que me acuerdo de que sé que hay un boss cerca del municipio de Olacil. Cerca del municipio de Olacil hay un boss más que no he toquiteado. A ver. Vamos a ver. El dragón. Ah, que sí. A mí me dijeron que había un dragón en este DLC. Déjame que cotillo dónde está. Que cotillo dónde está. Y además me dijeron que es más difícil. Quiero enfrentarme contra ese bicho. Quiero enfrentarme contra el bicho ese. Por un puente. Ah, vale. A ver, que lo miro un momento para tener una buena ruta. Vamos a mirar un momento primero para tener una buena ruta y saber bien dónde. Cada mes es de que nos queda. ¿Dónde estás? Vale. Delante del Coliseo de Artorias. Ah. Pero está curioso. Vamos a echar un ojo. Un momento que me parece hay rato que hacer. Luchar con él delante del Coliseo de Artorias. No obstante, aún no puedes hacer nada. Ahora debes esperar hasta poder hablar con Gough. Poder ataque en el cañón. Poder responder sí 2 veces para que lo derribe. Esto va a ser que se hace antes de poder luchar con él. Vale, tenemos que encontrar a Gough. Para que yo tire para abajo. Vale, del Coliseo hacia la izquierda. ¿Cuántas son las escaleras? Puedes bajar desde ahí abajo y hacia la derecha. ¿No usas magia de cristal? Sí, sí que tengo. Tengo las bolas de cristal. Tengo la lanza de cristal. Te tiene que matar el dragón. Me ha matado el dragón, Me he encontrado con él, me ha matado. O sea, eso sí que lo he hecho. Sí, mientras exploraba. Lo único que al parecer tengo que me queda, al parecer es decir al Goku que me tira el dragón para abajo. Así que un momento que cotilleo dónde está. Ya, pero ¿dónde está Goku? Esta guía no me está diciendo dónde está Goku. ¿Dónde está Goku? Yo quiero Goku. ¡Oh, saca! Vaya. ¿Oh? A ver, ¿cómo tal? Eso, a ver, pedazo con las toallas sube las escaleras. ¡Ay, ok! ¡Ah! Vale. Ya decía yo que ahí tenía pinta de haber algo. Coño de claro, ahora tiene sentido. Gracias. La guía no sé por qué no es demasiado útil. Sí, o sea, más o menos he enganchado esas magias que a mí me parecen más cómodas. Que serían... Wait a minute. Me acabo de acordar de una cosa. Se supone que, que cuando me cargo a Manus me tienen que dar una magia. Cuando me cargo a Manus se supone que me tienen que dar una magia. O con el alma de Manus consigo una magia. No te sé decir. Lo he hecho. He hecho mis deberes, pero no demasiado. Porque como el juego te explica muchas cosas, es como tienes que ir mirando las cosas. ¡Ah! ¡La puerta es que la tenía cerrada! Sí, pues esta puerta está cerrada. No me deja entrar. Está cerrado. Es aquí, supongo. ¡Señor! ¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! Nada, no quiere abrirme.
Eso, tengo las dos lanzas que me parecen que son muy útiles, las dos bolas que también me gustan mucho porque simplemente se lanza la bola, yo esquivo y la bola golpea. Y luego la cuenta oscura y el aliento de dragón blanco. El aliento de dragón blanco no me ha gustado tanto. Me parece que tarda mucho en lanzarlo y intenté probarlo con diferentes NPCs y no me gusta demasiado porque como que no apunta tanto, como tiene muy mala puntería. Pues aquí no hay zona, no hay más zona. Está eso, pero es que no puedo entrar, se me pone que se ha cerrado. Como, señor, déjeme entrar. Y esas son como las magias que yo más a gusto estoy con. La flecha de alma me gustaba mucho, pero ya tenía la flecha de alma especial, digamos. Pero después de un tiempo utilizarla, me di cuenta que hacía menos daño. El daño se le quedaba atrás. Y como ya para la mayor parte de... Y yo, como ya la forma en la que yo más o menos voy en el juego es que en las mazmorras y demás voy con la espada y solo utilizo la magia para cargarme bichos para los bosses. Qué raro. ¿Habrá otras escaleras allá? Tanto son amigos del camino. Yo he hecho muchos muy buenos amigos gracias a la magia. Le pongo la magia en la boca. Ellos la disfrutan, me dicen muchas gracias. Yo digo no hay de qué, para eso estamos. Y tal. A ver, me enfrenté al dragón cuando pasé por ahí. Cuando pasé por ahí lo vi. Ya no sé decir dónde narices más. Aquí hay un señor que maté. Vale. Bien. Perfecto. Me dices, ¿por qué lo mataste? Yo, pues porque podía. Porque me gusta ver sangre. ¿Puede que por aquí? Hay algo. Puede que ahí esté la llave que yo necesito. Hay un perro, espera. Perritos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Pues sí, nah, ya pasa nada. He encontrado con algunos de los cangrejos súper raros. ¡2 veces! 2 putas veces me instamataron. Ni siquiera los vi. O sea, los vi en la lejanía. Pero de repente estaba huyendo y me metí un escupitajo de estos bien ricos y apañado. Riquísimo estaba el escupitajo. Sabía a fresa y me dio un poquito de jaqueca. Me dio un poquito de mareo, no sé, me caí al suelo de pampas. Además es que uno me salió... Uy, es que el primero que me salió me acuerdo perfectamente porque me salió en las profundidades cuando yo aún no sabía nada del juego, cuando yo aún estaba llorando porque además había como unas... no eran moscas, pero... Una especie de moscas persiguiéndome. Yo que no sabía muy bien dónde estaba y dónde me tenía que dirigir. Y estaba en plan medio perdida, medio llorando. Y de repente va y sale el puto cangrejo y me mete una hostia. Y yo pensando, ¿qué cojones es ese rojo que yo he visto a distancia? ¿Ves? Aquí es donde me encontré dragón la otra vez. Y entiendo que aquí es donde te encuentras a dragón la otra vez. Y ahora que lo pienso, desde que me encontré dragón no he vuelto. Puede que el dragón es solo una vez o vuelva a pasar una segunda vez. Vamos a probarlo. Aquí tengo 60.000 además. No pasa nada, estoy rotísima, estoy wow, fuertísima. No me importa perderlas, es una giga chat y por eso llevo tal pedazo de armadura. ¡Dragón, sal de ahí! Puede que fuera solo una vez. Voy a coger esta alma y no voy a mirar. A ver qué pasa. No, sobre una vez, no, sobre una vez, no, sobre una vez, no, sobre una vez. Yo tengo mucho dragón, fuck. No era sobre una vez. Ahí está el dragón. Nice. Hay un cofre ahí atrás. Vale, ahora. Si por esa parte, voy a mirar de verdad dónde está el bicho.
Voy a mirar de verdad cómo encontrar, cómo lidiar con el bicho. ¿Dónde estaba? Y tal y cual. Me encanta. Todo, yo he buscado y pone el jefe más difícil de Dark Souls. Uy, qué ilusión. Qué ilusión. Vale, localización. Jugador encuentra cada... Sí, sí, sí. Va. 3 ataques. Se puede hablar con Gog para que dispare. ¿Dónde está Gog? A través del cañón y esperar daño para que dispare a la vez. ¿Dónde coño está Gog? Gog. Pero que está la puerta cerrada. Ya de Gog. Después de derrotar al caballero Artorias, el jugador debe caminar por un conjunto de escaleras y lo encontrará frente al senador de batallas de estoicismo. Como si yo supiera dónde está eso. Ah, vale, la llave con emblema. Vale. Ya nos explicamos mejor. Tengo que encontrar esta llave. Vale, muy bien. ¿Dónde está esta llave? ¿Ves? Por eso eso es algo que me rabia y a la vez me encanta de este juego. Vale, para este boss, encuéntrate a ese NPC. ¿Dónde está? Ah. Para encontrar ese NPC, encuentra esta cosa. ¿Dónde está? Ah. Para encontrar esta cosa, encuentra esta cosa. ¿Dónde está? Ah. Me da muchísimo respeto a la gente que jugó este juego sin una guía. Justo antes de enfrentar al prisionero encadenado, el jugador debe saltar desde un puente de madera a su izquierda hacia un balcón. ¿O qué? Creo que mejor un vídeo que me diga del balcón y... No somos guiri, así que no me daría tanto, pero... Es momento de reivindicar nuestro guiri interior. Lo único que hay problema es que no vamos a hacer balcones desde un hotel, así que... Pero bueno, not bad. Ay, no me gusta este sitio. Me caigo muchas veces. Ah, vale, ya sé por qué no lo he encontrado. Porque en el municipio de Bacil es súper confuso. O sea... Me di muchísimo en dónde coño estaba. Y dónde dejaba de estar. Vale. Un momento que el señor se está tomando su tiempo para llegar. A nosotros va a pasar lo mismo, pero oye, mira. Por ahora sé por dónde va. Balcony, ¿dónde? Ahora, en un pueblo de... en las Islas Canarias. Que hay mucho balconing. Vale, a ver. Quiero que me siga explicando por dónde es. Vamos a hacer un buen balconín. Madre mía, se está yendo hacia... Va a tomar por culo. ¡Ah, coño! Sí, ya sabía yo que eso era importante. Vaya, sé dónde es. Sabía yo que eso era importante, tío. Un momento que sigo viendo dónde es. Pero más o menos sé. Que la guía es un poquito larga. A ver, señor. ¿Está usted llegando o no? ¡Ah, coño! Ah, estaba tan cerca y tan lejos. Esta zona estaba además un par de veces. Tan cerca y tan lejos, macho. Bueno, no pasa nada. Vale. Vale. Vale, ya sé dónde es. Vámonos. ¡Vámonos! Preparados para hacer balconing. Técnicamente no sé yo si se considera balconing porque el salto no lo haces desde un balcón. Lo haces desde una plataforma. Y no es tanto balconing como yo esperaba. Yo esperaba más balconing de lo que era balconing. Ya sé dónde está, ya lo he encontrado. Ya sé dónde está y tenemos un rato para llegar. Agárrense que tenemos un ratito para llegar. Vamos a tomar esto aquí para por cuando me muera.
Hay que pasar toda esta zona, básicamente. La cuerda de opción. ¿Cuerda? ¿Qué cuerda? Somos un macho. Los machos no utilizan cuerdas. Un macho con coletas. Estoy haciendo un cosplay de Baby Bear. No, Lady Bear. Un cantante de rock japonés que canta rock kawaii. Siempre un macho de sistema de pollas complejo. ¿Qué pollas ni quiero terminar, güey? Aquí pecho al aire. Y si puede ser sin camiseta y con el pecho peludo, mejor. No. Que te me lías, que te me vas. Es tan complejo que ni siquiera sé cómo funciona el sistema. A ver, ya no me sigue ninguno más. Sí que me siguen. Esto sí que me voy a quitar en medio porque luego hay una zona muy incómoda. ¿Ya no avanzáis? Vale. ¿Os quedáis ahí? Vale. Perfecto. Ahora hay uno escondido a la derecha. O a la izquierda. No, a la derecha, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos que ir por acá. Y ahora hay uno escondido aquí. Y el problema es que hay una bruja ahí al fondo. Así que ahora la idea es que venga el que te ha escondido. Puto. Porque además la bruja se activa súper lejos. Y en vez de atacarle, que yo esto ya lo he hecho aquí, porque si no me la toco abajo y me caigo. Uy. Gracias. He hecho gracias. Vale. Para su doble puede que... ¿Llego con ese hechizo? Pues mira, para eso me viene bien. Y ahora vamos a lanzarnos unas bolas. Unas buenas bolas y con el escudo para adelante. Ay. Que sí, tú ríete mucho. Toma. En la puta cara. La buena Titania. Que no diga nada la Titania. Ay, la buena de Titania. Qué bien la Titania. Como nos gusta la Titania. Yo es que como mi arma preferida es esta, la Titania me asuda un poquito porque no me hace mucho. A ver, guapa. Guapa, reina, poderosa. Ven para acá. Ven acá para acá. Pinchito. ¿Ves? Ahí es donde tenemos que ir. Ahí arriba. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Aquí. Bájate. Me acuerdo que esta zona me ha hecho suficientemente veces como para acordarme casi perfectamente de ella. ¡Ya! Ahí tenemos que ir, donde está ese celebrando el año nuevo chino. Di que sí, rey, desde esa plataforma de ahí. Pero el problema es que para llegar ahí hay que bajar por aquí. Y dar una pequeña vuelta. Andaros es bastante más. Quitarnos a los que vienen. No quiero lidiar con ningún gilipollas. A ver. Es por aquí. Básicamente. Que debo admitir que con las veces que he estado aquí no han de haberme dado cuenta de que había una puerta ahí. Me ha enfadado. Me ha fastidiado bastante. Oh, shit. Nope. Puta bruja de los cojones. No darme cuenta de que esto estaba aquí. Es como, ¿qué cojones? Espera, no, creo que me he pasado. ¿Me he pasado? No, tengo que llegar ahí. Vale, tengo que llegar ahí. Vale, no me he pasado, es aquí, es aquí. Lo que pasa es que, claro, yo seguía caminando por ahí porque no me di cuenta de que eso estaba aquí. Ahora es cuando hacemos balconing. Mientras él celebra, pues, sus celebraciones. Vale, vamos a ver. Que no es un balconing muy complicado, digo yo. Los guiris de Marbella lo ponen más difícil. Hola, rey. Vengo a darte la enhorabuena. Y aquí está el señorcito, que pues, como podéis ver, pues es de los maravillosos. Es un mímico, ¿veis? Se respira. Ahí me dijeron, no, para saber si son mímicos. Para saber si son mímicos es muy sencillo. Mira cómo respira el cabrón. La mejor forma de saber que son mímicos. Hala. Vamos a decirle hola. Hola. Y no da tiempo de ponerse de pie. Let's go. Perfecto. Hala, pues vamos. Vale, volvamos de nuevo.
Ahora sí que sí. Ay, como adoro esta arma, os juro. Lo mejor que he podido hacer. Perderme en las profundidades del abismo y robarle esta arma a Anito. Y me has contado un mímico. Será un poco molesto porque como se pueden hacer, se pueden convertir en cualquier cosa porque aquí los mímicos los representan solo como cofres, pero la verdad, pero de dragones y mazmorras. ¡Hola, Kojima! ¡Qué chato! Espera, vamos a hacerlo adecuadamente. ¡Hola! ¿Cuántas patas? ¿Cuántas patas? ¿Necesaria la pregunta? Uy, espera, vamos a mirar patas. Oh, lleva zapatos. Muy mal me parece, que lleve zapatos. Tía, Artoria, será un viejo amigo. Gracias a vos puedo abandonar este mundo. ¡Ay, mira qué bien! Con sonoro intacto, no te sé decir. Le metí... iba a decir la espada, pero no, miento, juega magia. El hechizo se lo metí bastante fuerte, así que no te sé decir. Asociaciones de rival y también Asturias. Oye, ¿yo para qué coño quiero eso? Es que de estos ya tengo. Tampoco me sirven demasiado, porque como no estoy utilizando ninguna arma... Sí, venga, esto que dice hola y esto que dice gracias. ¿Para qué lo voy a usar? Para nada. ¿Me viene? Pues sí, me es útil, me es útil. Y dame... He cogido 35. Bueno, no pasa nada, es que no me hace falta... No me hace falta subir de nivel. Esa aposta. Y para ver, me compré cosas. ¿Qué compraste? Es cadena para adelante, golpea al instante, cadena para atrás, a ver si es más. Ya, pero... ¿No es más sencillo mirar si respira? ¿No es como más lógico? Es decir, el bicho respira, el bicho está vivo. ¿Estás como atado? Ah, no, ese es el... pedazo de arco que tienes, macho. Señora, a mí me habían prometido que tú me ibas a matar a un dragón. Ah. Sí. Sí. Esta cara te dice, me voy a matar a un dragón. Decantador para ese café vertido y una tetera con cuello de cisne. Oye, qué elegante. Qué elegante todo. Y puedes servir el café en la tetera. Piensa en ello. Quedaría divino. Para una fiesta del té. Cárgate, dragón. Cárgate, dragón. Teniendo la fuerza como para cargarte, dragón, ¿me dices que no es posible que te lo mates? ¿En serio? No sé yo, Rick. Parece falso. ¡Uah! En todo el sobaco. ¡A por él! Que tiene tanta percepción. ¡Está ciego! ¿Qué coño es cierto? Dios, qué bueno el bicho este. Te quiero mucho, señor. No sé por qué, pero si en algún momento necesitas cualquier cosa, ayuda o algo, estaré allí para ti. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Oh, está haciendo sus manualidades. Me gusta, me gusta. Te voy a dejar ahí tan tranquilo. Tú con tus piedritas. Hacer la extracción como tal, porque se encontraba mucho mejor el chorro que con un cuello normal. Oh, pero igualmente queda todo mono. Y entiendo que ahora el bicho va a estar donde me mató la otra vez, básicamente. Porque lo he visto caer ahí. En esa zona. La balanza de precisión con temporizador. Oye, qué pro. Me estoy impresionadísima. Esta cara. Bueno, ahora son rebajas. Aprovecha las rebajas. Aquí tengo las rebajas de invierno.
No sé si... es que no son ni para rebajas ni vino por allá, pero... Hay que aprovechar la buena rebaja. Espera, que no me acuerdo del camino por acá. Me van a lanzar normal con el cronómetro en el móvil. Sí que sí, hay que... Hasta que... Las herramientas fancy vienen muy bien, pero siempre hay una manera. Si no tienes herramientas fancy, siempre hay una manera. He visto una barra de vida por ahí al fondo. Siempre hay una manera de hacer las cosas a mano. En vez de porque en el trabajo me enseñaron una cosa que no sabía, que es que si tú no tienes una atascador... ¡Ah! La puerta ha cambiado. Si tú no tienes un atascador, un desatascador, un trapo también vale. Es como ve, es más maña que dineros. Aunque la frase no sea así. A ver, perrito. Relaja. Que te habías tú motivado mucho. Bueno, deséenme suerte. Lo peor que puedo hacer es quemarme el culo. Otra vez. Por 15ª vez. Allá que vamos. ¿No tienes animación? Ah, vale, que aún no. Que aún hay. Vale, estaba pensando, ¿qué me puedo poner para...? Pero hasta que no sepa cuánto daño hace o cuánto hace, mejor esperamos. No me acuerdo cómo se llama. Quemare. Cálame. ¿Dónde está? Cálame. Ah, vale, ahí está. Sí. A ver, vienes cuando te llamo, ¿vale? Así funcionan las cosas. Shit. Not good. Déjame que cojo mis cosas, gracias. Uy, me sale más. ¡Qué rico! Joder, cómo mete el bicho. No, abrazo no. Va a explotar. ¡Ay, mis oídos! ¿Te esquivas a hechizos? No me jodas. Au, hostión. Vale, dueles. Oh, vale, duele mucho. Duele bastante. O sea, no me parece tan... plan, no es tan rápido como yo me esperaba, pero hace daño. ¿Me pasaste la pintura? ¿La pintura? No sabría decirte ahora mismo que es la pintura, así que no sé qué responderte. La verdad. La cara de cada sí nos ha enseñado mucho. Es súper. ¿Qué ha pasado? Te han confundido con una superestrella y te han hecho firmar un autógrafo que en realidad era un acuerdo de matrimonio y de repente y estás casado con hijos. Eso es bastante gracioso. Au. Es que no me viene ninguna cosa que sea una pintura. Uy, shit. Puta. Con cariño. Esto simplemente es que me sale en modo automático. No tiene unas frases que salen automáticamente. En mi caso es puta. Da igual lo que sea. Da igual si es un perrito o no es un perrito. Un consenso de este movimiento para cuando entré no le dieron ganas de funcionar, así que tuve que mirar en la oscuridad con la linterna de móvil, pero luego vais a entender cuando salgo. ¡Oh! No te pillo el alma. ¿No tienes alma? Esto es como cuando yo... a mí de niña me decían que si no te sale vago es porque no tienes alma. Y yo tenía ahí en plan... No, vago, que yo sí que puedo hacer vago. Pues es lo mismo. No identificó tu alma. Tarda un ratito en venir. Viene por la derecha. A no ser que ahora cambie la zona de venir, pero antes ha venido por la derecha. Así que vamos a decirle hola. Vamos a acercarnos a decirle hola. Bueno, espera, voy a aprovechar y voy a por mis almas, ya que estoy. Como tardas en venir, rey. Shit. Te has recuperado. Gracias, juego. Au.
Joder, vale, sí. Me callo, el bicho sí que es rápido. Vale. Not bad, not bad. Este ataque es buenísimo para pegarle, tío. Sí, te lo hace desde un lado. ¡Ey! Odio que me esquiva. Me esquiva la magia, el pelotudo. Joder. Au. ¡Hala! Venga, ese es el único que me jode. Shit, 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 shit. No sé en cuánta distancia tiene esa mierda. Me tomo esto primero. ¡Puta! Oh, shit. Levanta. Vale, otra vez. Espera un momento, ¿me curo? Los tengo muy cuadrados para hacer esto. Shit. Vale, no me da. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Cómo daña? ¡Joder! ¿Cómo mete? ¡Cabrón! Tío, ¿cómo mete? No sé, vale, no me pillan. Pero Baste luego vuelve a entrar. Imagínate que en realidad había llevado a una persona del baño y solo pilló a la segunda persona del baño. Entonces, pero por suerte no todos son consensos. Bueno, saber de miedo que me ocurre muchas veces. Gracias, Kojima. Soy también el trabajo. Y no te preocupes. No todos necesitamos un alma para vivir. Hay gente que sin alma es muy feliz. Mola el bicho, mola bastante. Hoy mete una barbaridad, cabrón. Pero creo que es bastante fácil más o menos de los movimientos. Bueno, fácil entre comillas, ¿vale? Pero me refiero, si vas con la cabeza asentada y demás, creo que lo más difícil que tiene el bicho como tal es la cantidad de daño que genera. Claro, todo desde la perspectiva de que lo juego a distancia. Seguramente jugarlo de cerca tiene que ser un coñazo. Y decir, mira, un pingüino aquí. Efectivamente, ¿ves? La gente es muy feliz viviendo sin alma. Hacen buenos acuerdos, consiguen buenos dineros. Y además está sobrevalorada. Siempre es una muy buena inversión a utilizar para un futuro lejano. Y no lo digo porque me llevo un 5% de comisión por cada alma que consiga vender. Trabajo un poco con todo el mundo. Satanás, Dios, el ministerio de Furbis. Eso es lo peor. Pues ahí como profesional en el sector, ya te digo que te estafaron. Porque de normal la mayor parte de mis clientes tienen que dar algo a cambio por las almas. Que si poder, que si inteligencia, que si la salvación en el otro lado. Así que no sé quién fue, pero te estafaron. Oh, shit, vale. Eso antes no me había dado. ¡Me ha dado con el culo! Me dio con el culo. Vale, pensaba que podía cuando estuve a punto de terminar, pero no he podido. Au. Vamos, relájase. Este es el jodido. Pero para este... No, para este hago yo así. Oh, shit. No, para el otro lado.
Déjame que me levanto, reina. Joder. Au. Que no estoy mirando. Que no me está enganchando el juego, el bicho. Fuck. Bueno, he girado mal, pero bueno, no pasa nada. Levanta, 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 levanta. ¿Por qué te Sancho levantarse? No, 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 qué mierda. Toma, en toda boquita. En toda la cabeza, qué crítico le he metido. Dios. ¡Cúrate! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi oído! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Fuck me! ¡Ay, calla! No pasa nada. Al siguiente. Y reembolso. Sobre una persona pudo comprar su arma de ese muy pero al instante se ha volvido a dar. Hostia, pues el Pokémon tiene carisma. Es carismático, Tiene don de gente. Si no, yo no entiendo cómo se la estáis dando así porque sí. Estoy pensando una cosa. Espera un momento que voy a mirar una cosa. Que voy a mirar una cosa. En realidad no es necesario lo que voy a mirar, pero es que odio mucho este hechizo. Es que simplemente no quiero tenerlo disponible. No quiero tenerlo. No quiero que el juego me permita sacarlo. Es que me lo voy a quitar en medio. Vaya mierda de hechizo. Qué poco renta. Porque además que decís que subía hasta el 50 la magia. Que sí que está bien porque ahora hago mucho daño de magia. Pero, tío, para ser el hechizo de nivel 50... Qué decepcionante. Prefiero 1.000.000 de veces la lanza de alma. Ya sea la versión de cristal o la versión normal. Me gustaría poder comprar más lanzas de alma, pero es que no tengo ni idea de dónde está. Todo el mundo que sabe que me enseña magia o están muertos, o están locos, o los he matado. Es lo que tiene tener sed de sangre. No puedes luego aprender cosas porque has matado a todo el mundo. Luego está la gente que le vendemos el alma pues por cosas más sencillas, como por ejemplo, oye, pues mira, tengo un día malo, haz que llueva, te doy mi alma. O yo simplemente por conseguir este trabajo. ¿Por qué? Porque es muy divertido este trabajo. De que el trabajo de organizar a quién hay que darle el alma y a quién hay que dejar de darle el alma, pues yo vendí mi alma para eso. Y ahora trabajo en esto pues para recuperarla. Es todo un ciclo, es todo un ciclo. Oye, muy agraciado de que para darme tiempo a bajar la escalera, acercarme a él, volver a subir la escalera. Está bastante bien. A ver si me da tiempo de llegar a por las almas. Ya lo tonto son 60.000. Y como tarda en llegar, yo creo que me da tiempo. En lo que lanza ese ataque, me da tiempo, venga. Oh no, he ido hacia él, No, no, mejor no hagas eso. Au. Au. Vale, esto tengo que jugar un poquito antes. Una poquita. Pero es divertido. No. Me lo veo venir. No, no, sí, sí queda, sí queda. Eso es muy fuerte. Si no me levanto, creo que me... ¡Oh, shit! ¡Ese ataque es nuevo! Au. Con el rabo, tío. Qué mal educado.
Toma. Creo que una vez más lo mato. Fuck. No. Oh, espera. Tengo frames que me han ganado. ¡Oh! ¡Oye! Espera. Ah, qué susto iba a decir. No jodas que evoluciona. Que va a evolucionar el dragón, coño. ¡Oye! No me ha dado, además. ¡Oh! ¡Ladrón! Oye, mis almas. La beneficio de dar una alma de pingüino. Yo llegué a animar algunas veces a personas a hacerlo. Más tarde me di cuenta que no estaba. Así que para intentar redimirme, le di mi alma, mala idea, pero eso ya hace fue tiempo. Bueno, siempre que no haga nada más con el alma, no está mal. Oye, muy bien, gracias. Aquí 3 almas ya todo. Tres cosas. ¡Ay, allá de fondo hay algo! ¡Ah, mimir! Ya, estoy viendo ahí algo de fondo. Ahí, mira, si veis hacia dónde estoy yendo, ahí tiene toda la pinta de haber algo. Pero está guapo, ¿eh? Cómo pega el puto dragón. Aunque debo admitir que en lo que se refiere a movimientos, me moló más Manus. Me moló más Manus como tal. Además es que, claro, el dragón tiene la ventaja de que... ¿eso es un mímico? De que el recorrido para llegar a él es bastante sencillo. A ver. Let me think first. No se mueve, vale, podemos abrirlo. ¡Oh! La diosa titanía esa que tanto gusta. ¡Digo! No hay nada más, ya que por fin puedo explorar esta zona. ¡Ahí va! ¿De dónde ha salido esas 120.000? ¿Ha llegado tarde, cacharro, o qué? ¿Han entrado tarde? Pues ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora vamos a hacer algo que de lo que nos vamos a arrepentir mucho. No, espera. ¡Ay! Antes de que se me olvide. Antes de que eso. Yo sé que con el alma de Manus a mí me dan un hechizo. Tengo que encontrar a la persona que me da dicho hechizo. Porque ese hechizo se supone que es muy útil. Así que dejarme que vuelvo a mirar a guía para saber dónde coño tengo que ir. Espera. Que son escaleras largas. Que me acabo de dar cuenta que podía haber hecho una cosa. Santuario de enlace, gracias. Agradezco. Me acabo de dar cuenta que no es como que sea porque no tener. Por ahorrar. Tengo 40. He gastado como un millón de pasta en esto. Vamos a ir. La vida siempre está bien. Santuario de enlace, santuario de enlace, santuario de enlace, santuario de enlace. Param, pam, pam, pam. Subir al ascensor que con esta parroquia y tirarte a la mitad de la subida. ¿What? ¿En serio? A ver. No es por aquí. Al techo de la... Satear... Eso que con esta parroquia y tirarte a la mitad de la subida. O sea, tirarte al techo de la parte de abajo. Vale. Creo que no lo he visto bien. No, espera, sí. Creo que no lo he visto bien de momento. Fíjate antes de que el ascensor llegue hasta abajo. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo coño? A ver, igual es esto. Pues vaya, hasta que me he comido. ¿Cómo coño abrir ese... A ver, what the fuck? ¿Cómo coño igual es esto? No, que no son mímicos. Tendría cojones que esto fuera un mímico. Un mímico. Qué bonito.
A ver. Yo siempre me fío, pero siempre está bien hacer la prueba. Ok. Nice. Y... ¡Oh! ¿Hay más? Pues ya. Oye, nice. Vale. Así pero hacia adelante. ¿No lo he hecho bien? ¿En serio? Pensaba que eso era el misterio. Decía hacia la izquierda. Ah, vale. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, qué susto! Vale, no, que no me muero, que simplemente me caigo. Espera, que creo que va a ser... Agradezco mucho las direcciones, pero ya ves que soy negada para entenderlas. Así que voy a mirar. Agradezco mucho las direcciones, pero... Me da como el orto. Tengo sentido de orientación en el orto. Salvo que lo vea, tengo un sentido de orientación horrible. A ver. Así, vale, ya te he encontrado. Busca cómo regresar al santuario al refugio de los no muertos. ¡Ah, vale! Ok, voy. One second though. Yes, 8 seconds. Un segundo rápido. One second rápido. Un segundo rápido. No le pongas esas mierdas, vale. Ah, vale. Entiendo. Gracias. Ya sé. Entendido. Es como que al leerlo tiene sentido, pero luego me pongo yo dentro del propio juego y digo, no sé a dónde estoy, de dónde estoy yendo, ni qué está pasando. Espera, ¿esto es Santuario de los No Muertos o esto es la Parroquia de los No Muertos? ¿Hay una forma de ir a Santuario de los No Muertos si estando en la Parroquia de los No Muertos? Vale, desde aquí era... No, ya no me acuerdo. Desde aquí... No me acuerdo cómo era. Wait a minute. Lado derecho del edificio de refugio, justo antes del acantilado. Aparece un nido grande. Ok. Arriba hay torreto. Ok. Pues resulta más que confuso. Bastante. ¿Dónde te enganchan ahora que lo pienso? Para ir a Norredondo. Ya no me acuerdo dónde era. Hola, chiquetes. ¿Cuánto tiempo? ¿Os acordáis? De cuando erais un desafío. Yo también. Buenos tiempos. Ah, ya me acuerdo. Vale, arriba de esto. Qué buenos tiempos cuando esa zona era un desafío. ¿Te acordáis cuando llorábamos? Va, ya. Qué cosas más bonitas. ¿Por abajo? ¿Cómo? ¿No era aquí arriba? Ah, no, aquí estaban las gárgolas. Es cierto. ¡Fuck you! ¡Ay, ya!
Y ya. ¿No está muerto? Hoy. Dios mío. Perdón. Ay, fila. A ver, de uno en uno, nosotros todos podemos ir a matarla, pero tenemos que decidir cuál de todos va a matarla primero. A ver, ¿quién quiere ir a matarla primero? ¿Tú, Juan, o tú, Federico? ¿A quién le apetece matarla primero? Pues yo me apetecería. Oye, pero no me hace falta ponerse así. A ver, ¿quién es más? ¿Qué le ha pasado a Juan? No pasa nada, nadie lo sabe. Uy, espera. No pasa nada, ya me encargo. ¡Bomba! Uy. ¡Allá! Oh, shit. No, a los tontos me matan. Haciendo gilipollas. Ya. 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 Vale, por abajo, por abajo. Entiendo, por abajo, por abajo. Uy. Y a ese tengo yo ganicas. Sí, sí, a ti te digo. Te tengo ganicas. ¿Dónde vas, puta? No, 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 no te vas. No te vas, no te vas. No te vas. Tenía bastantes ganicas. Mira, llevo tu ropa. La llevo mejor que tú, además. Un momento, que es la primera vez que puedo explorar esta zona y es como, vamos a explorarla bien. Pues la primera vez que la podemos explorar sin que me estén reventando por delante y por detrás. Porque nunca había podido... ¡Ay! Oh! Uy, cuántas sillas. Fíjate tú. Uy, ¿esto? Déjame entrar. Curioso. Creo que es la primera vez que puedo mirar. Que puedo ver. ¡Uy! Hay un señor ahí dentro. Vamos a liberarlo. De nada. ¿Hay una puerta? ¿Puedo abrir la puerta? No. ¿Quién coño está dando de las campanas? Quiero hablar con la persona que se esté dando las campanas. Es mejor que pueda haber. Efectivamente. Lo es. ¡Ay! ¿No me dejan entrar? ¡Hala! Yo voy a entrar. Copetas. Yo voy a entrar ahí. ¡Ay! Aquí estaba la puerta. Vale, esa es esa puerta. ¿A qué coño está esto? Salvo para hacerme perder el tiempo. Efectivamente. Ahora sí. Vamos a mirar dónde está. Para ahí todo recto. En el ascensor por abajo. Ok. En el ascensor por abajo. Por abajo. Las campanas que es una hora de la merienda. Pues ya sabéis. Vayan a por el bocadillo de chorizo. El básico de colacao. Y aprovechen y tómese una buena merienda de campeones. Yo estaré por aquí. Perdida. Vale. Según dice, Yadi es por acá. Pero hacia la izquierda. O derecha. No sé si muy es por... Un momento, déjame mirar izquierda o derecha. Para saber bien por a qué zona tengo yo que saltar. Vale. Vale, o sea, izquierda o la derecha. Voy a hacer otra intento. Entra en el ascensor, mantente mirando hacia adelante y tírate de él hacia adelante antes de llegar abajo. Vale. Ok. Vamos a bajar. Ya veo, vale, ya veo a qué te refieres. Esa zona, vale, ya veo a qué te refieres. Ya veo a qué te refieres, ya veo a qué te refieres. Ya veo a qué te refieres. Ya veo a qué te refieres, vale. Gracias. Gracias por la paciencia. Lo siento mucho, soy estúpida. Ahora, vamos a ello. Y ahora... Papá. Ajá. Y ahora parkour. Parkour. Y una vez allá arriba, párate en donde hay césped y rueda hacia una columna rota que hay enfrente. ¿Y esa columna rota? Pero eso no es la misma zona que... ¡Te calles, señor de la campana! Ah, ¿te refieres a eso de adelante? Como un poco lejos, ¿no? ¿O es esa otra zona en la que hay césped? Mirando hacia el cuervo gigante. Hay un cuervo gigante allá. Vale, o sea, tenemos que rodar. Ah, vale. Vale, a ver.
Ah, joder, macho. Madre mía. Yo de verdad no tengo idea de dónde coño averiguáis estas cosas. A ver, vale. Y ahora estoy... No me veo, estoy muy gorda, no encuentro. Desde que yo me pierda. Por aquí. Hola, cuervo. ¿Me tengo que cargar el cuervo? Yo no me quejo si me tengo que cargar al cuervo, Le tengo bastante ganas. Al pobre cuervo. ¡No! ¡Mierda! Quería saltar a coger esa mierda. ¡Ah! Intentamos de nuevo, venga. Lo de techo, pero ya no es tan útil. Debe subir hasta arriba en donde hay un nido. Joder, lo de techo. La criptomanía propia mía me pedía eso. ¿No puedo subir por aquí e intentar... A ver... Subir por acá. Vale, voy a intentar el parkour. Voy a intentar el parkour que no me ha salido bien. Lo siento, yo no quería romper eso. Subir hasta donde hay un nido. Mi cuervo interior ha visto una cosa brillante y ha dicho ¡oh! ¡Brillante! Vale, vamos a esto. Vamos para allá, vamos para acá. Mirando el cuervo. Giramos, rodamos. Abrillantamos. Parkour. Por aquí. Hasta arriba. ¡Ay! Que hay más escaleras, no me había fijado. Arriba, 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 arriba. Hay un nido allá. Vale, un nido. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Hacer su novillo. ¡Mira! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! No he visto nada. Mira, soy uno de tus hijos. Me quieres mucho, ¿verdad, madre? El hecho de que lo hayan puesto para que dure tanto rato lo que tienes que hacer, igual que con el ataúd, es como, tío. Te raya mucho porque es como, no sé si lo he hecho o no lo he hecho. A mí me ocurrió con el ataúd, era como, bueno, me tengo que tumbar en el ataúd, pero tengo que hacer algo. ¡Mami! ¡Bien! De viaje. ¡La cara! ¡Adoro! ¡Ay, me trauma de socorro! ¡Hola, Zero! ¡Qué chalo! En toda la zona hay cosas nuevas. ¡Oye! ¡Let's go! Nice. Gracias por la paciencia, Jalil. Para ayudarme a llegar hasta aquí. Muchas gracias. Ay, adoro muy fuertemente la cara de trauma que tenía el bicho en plan de socorro. Hay un nido chiquito, busca el pared de encima. Ok. A la izquierda hay un nido chiquito. Ok. Momento que me quito a esta gente de en medio para que no me molesten. Efectivamente, eso se llama molestar. ¿Qué tal, cielo? A mí me están dirigiendo ahora aquí en el Dark Souls, que me están enseñando cositas. ¿What? Creo que usted se ha confundido. No sé qué me está pidiendo, pero usted se ha confundido. ¿Qué tengo que darle? Está descansando un poco antes de volver a la uni. ¡Nice! Pues descansa bien fuerte. La alma de Manus encima del nido y sale de la partida. ¡Oh! 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 A ver. Quiere algo calentito y suave. Yo no sé si un alma humana sea algo calentito y suave. ¿Pero quién soy yo? Ah, que no lo quiere. Pues no lo quiere. No lo quiere, ¿eh? El señor no lo quiere. Alma de manos. O es que no me he dado aquella. Ah, vale. Es que no había yo elegido bien. No había cogido la de maquera. Esta sí que era. Esta Artorias. Ups. No pasa nada. No la tenía... No la iba a usar para nada. No pasa nada. No la iba a usar para nada. No pasa nada. No la iba a usar para nada. Yo he visto un icono raro y he dicho... ¿Otra? Pero si ya te he dado.
¡Puta! Ah, vale, gracias. Hasta luego. Dios mío, soy gilipollas. ¡Nice! No tiene problemas. Nice. Vale, duda existencial. ¿Cómo coño averiguas? ¿Cómo coño uno puede averiguar esto sin saber? O sea, literalmente, sin saber, sin guía y sin saber nada. What the fuck? Vamos a hacer la exploración, la buena exploración. La exploración exploracional, oral. ¿Un boss aquí? ¡Hola! ¿Hay un boss aquí? Quiero un boss. ¿Hay un boss? 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 Quiero un boss. Esta zona me suena. ¡Uy, espera! Yes, 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 yes. ¡Ay, que! ¡Ah, que requieres de dos ranuras! Ah, espera, puedo apañarlo. Aquí. ¿Hay dos ranuras? No, coño, otra más. Espera, me tengo que quitar otro hechizo más. Coche se oscura. Yo casi no llego, ¿qué tal? ¡Bien! ¡Hola, Yuki! ¡Me he cargado a Manus! Aún no te preocupes que aún no has llegado para el final. Esto es la zona de inicio. ¡Oh! ¡El bicho! ¡El boss! ¡Ay! El boss de inicio que no me lo hice, pero ahora sí me lo puedo hacer porque ahora sí que tengo súper fuerte y estoy rotísima. Espera. En tu vida tenía esta mierda. Au. Perdón, no quería. Ahora sí. ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Quiero matarlo! Haciendo de coach en poke. Me parece correctísimo. Me parece muy bene. Me parece la mejor forma de usar tu tiempo. Darme un segundo, chiquetes. Que me estoy meando que no puedo. Me llevo meando desde Manus. Imaginaos si me llevo meando rato. Dame un momento que voy al baño. Os dejo con la señora ahí de frente. Mirarla bien mirada, mirarla bien bonita. Señora, diga hola. ¿Qué va? Si tengo yo... Tengo alma de protagonista. Aquí tengo la ventaja del protagonista. Aquí no me va a matar nadie, salvo que yo quiera que me maten. ¡Hola! Señor, ¿por qué está viniendo hacia aquí? ¡Ay, me acuerdo de ti! Me pediste que te matara y te maté. Pero ahora ha vuelto entre los muertos. A ver si me acuerdo de este lore. Solo déjame recordar este lore. Ese bicho, ese señor era un señor muy majo. Que fue el señor que nos dio las cosas... Fue el señor que nos dio los frascos Etus, que se estaba transformando en un hueco y nos lo dio por eso y nos dijo, por favor, no sé qué, tú ahora eres elegido.
Y ahí está. Ay, me acuerdo de él. Pero lo maté. Esto no es canónicamente correcto, ¿eh? Yo a este bicho me lo cargué. Le dije, ay, no te preocupes, señor. Y lo maté. Así que aquí algo me falla. Vale, que yo me acuerdo. ¿Dónde coño estaba ese boss? Quien te da la llave para liberarte de la celda también. Ah, vale. Ah, vale, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Ahí había uno que ya me cargué. Ese que me dio una sorpresa arriba. ¿No? Ah, hola. Pues yo que estoy oyendo. Ay, mira, si yo vengo de aquí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde empezaste ese juego? No. Un momento que llevo como una ruta bastante rara hecha. Voy a ir ahora. Porque me acuerdo que estaba por aquí. ¡Mira un bebé! No, no es un bebé. Ese gorro no es de bebé. Empezamos por acá. Así que para abajo. Vamos a dar vuelta. A ver, párate en el centro de la sala del boss. Voy. Va a caer algo encima mío. Importante. Se va a romper el suelo. ¡Se va a romper el suelo! Oigo cosas abajo. Oigo cosas abajo. Se va a romper el suelo. Efectivamente. Ella es una psíquica de nivel 10. ¡Au! ¡Me acuerdo de ti! ¡Me he enfrentado contra tu hermano de fuego! Vamos a probar este hechizo contigo. Uy. ¡Ay! Sí, puede que curarme justo delante de su puta cara. No sea lo mejor. ¡Ay! Me acuerdo de él, pero en modo fuego. No me acuerdo en su modo normal. Tiene un culazo que te digo, ¿eh? Pedazo culazo que se lleva el primo. Siempre detrás suyo. Ok. Perfecto. ¿Dónde está tú detrás? Yo encantada estando detrás suyo, la verdad. Oye, no vale, ¿eh? 2 contra 1. Ya, el único problema es que me hace eso. Y no me deja de darme detrás. Un momento que ahora vuelvo. En un segundo que me acostumbro al espacio que tengo entre sus nalgas. Voy. ¡Hola! Vengo a mitad de vida. Un momento que me curo. Me deja. ¡Ah! Son bolas pero en modo... ¡Qué guapo! ¡Au! Ya, estoy jugando como de orto, la verdad. No le veo. Ah, no me quedan más. Qué pena. Ya, es que este ataque lo odio con toda mi alma, las explosiones a los cojones. Tiene una hacha tan grande y utiliza un spam de un ataque de mierda. No. Eso es trampa. Eso es de trampa. No me diga lo contrario. Dame ponerme detrás de ese culito. Au. Tienes que esquivable, por eso mejor quedarte detrás. Ya, lo intento, Porque anda que no le gusta. Anda que no le gusta el cabrón.
¿Y si saco el escudo? ¿Y si le pongo el escudo en el orto? ¿Hago así? Ignoren al bot. El bot es... el bot está haciendo sus cosas de bots. That's a bot. Hola. Hay bots y bots. Y ese bot no es un buen bot. Me acerco. En el culito. Va a hacerlo en sí. Es que la putada es eso, que si estoy muy lejos, muy cerca, me tira el otro. Bueno, ya está, no pasa nada. Ya estoy puesto ya, es perfecto, maravilloso, divino, estupendo. Oye, otra losa. Let's go. Qué buen culo que tiene, ¿eh? En top tiers de culos, creo que este boss se lleva mejor culo. ¿Este o su versión de fuego? No se sabría decir, porque claro, la versión de fuego pues tiene el culo de fuego. Aquí no hay nada más que ver, no veo nada más que ver, salvo una escalera ahí muy bien puesta. Y vamos a coger. De Elden Ring no te sabría decir, pero de Dark Souls se lleva el mejor. De Elden Ring es que el problema es que tenemos el dúo Sacrodermo, creo que se llama en español. Que el gordo del dúo Sacrodermo tiene un buen culo. Hay que darle eso. El de Gálico no tanto, pero el gordo... También está Smough. Smough es el grandote de los dos, creo que sí. Que también tiene un buen pandero. Muñeca peculiar. Oh, espera un momento. A ver esto. ¿Dónde está? No creo que estuviera aquí. Espera, a ver si está aquí. Rito de avivado, que había las hogueras aún más. Muñeca extraña con vestido. Una vez hubo una momificación sin cabida en este mundo. Se aferró a esta muñeca con fuerza y finalmente se vio envuelta en un frío y solitario mundo pintado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Esto era el pintado que te referías, Yadi. ¡Ale! ¡Ah, coño! ¿Y cómo lo uso? Voy a buscarlo. Vamos un momento. Ah, enano rondo. Ok. Ah, ya sé quién es. A quién me voy a cargar. Vamos a por las... Voy a cargarme a la tetuda. Llena de los señores de blanco, pues ahí. Cuando que pienso. Ahora mismo no te sabría decir. Ya me acuerdo de qué es la que tiene la lámpara. Vale, ya me acuerdo. La que tiene la lámpara abajo. Tumba sol oscuro. No tengo ese teleport. Puede que desde la cámara de la princesa. Y voy hacia abajo. Puede que desde aquí y voy para abajo y voy llegando. Me acuerdo dónde es, me acuerdo dónde es. Me acuerdo cómo se llega. Un poco lejano, pero me acuerdo. Tipo. No pasa nada. Anillo espíritu de luna negra. Voy a ver. No. No lo tengo. Va, voy a pasar de ellos. Aunque dan buenas almas. Es que tengo muchos niveles. Vamos a pasar de ellos. Me voy a por las catacumbas para otro boss de acá. Ah,
Oh. Hay las catacumbas, odio las catacumbas, son como muy fuerte. Como muy fuerte. Pues no ha sido tan mal. Creo que me he muerto más veces intentando llegar a la puta zona que como tal con manos. Así que no ha sido tan mal como yo esperaba, por ejemplo. Yo me acuerdo ahora cómo coño se entraba en este sitio. Vale, ya me acuerdo. Había que hacer parkour. Había que hacer un buen parkour. Parkour. ¿A quién? No se puede. Oh, ¿eh? ¿Qué te dijimos otro día? ¿O a quién? ¿A qué Damas? También me lo he cargado. No sé si te refieres al dragón. También me ha parecido más difícil Manus que Damas, fíjate tú. Aunque Damas pega bastante fuerte. Pega bastante lindo. Ay, sí, se me había olvidado, es cierto, perdón. Lo de donde Manus. No, no lo he visto. No lo he visto. Esa de fondo que hay una pintura enorme. Entiendo. Uy, hola señor, se me había olvidado que estabais aquí. Toma. Para darte las gracias. Ah, vale, sí, me estaba mencionando Javi que había un Sith por ahí que yo podía invocar, pero es que no me acordaba, no encontraba cómo hacerlo. No encontraba dónde estaba y como quería encargarme a manos, cierto, se me ha olvidado esa zona. Oye, puta. ¿Me cambia las losas? Sí. A ver, si no las necesito para nada, deja un momento que mío. Pero si no las necesito para nada, yo encantada. En realidad todo esto de ayudarme ha sido simplemente para hacerme conseguir lo que querías, Pichuelo. ¡Oh! ¡Brotes! ¡Hello! ¡Aló, chiquete! Gracias por array, brotes. ¿Qué tal? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, creo que es una pregunta ya un poco secundaria porque estoy 100%... efectivamente, Minecraft. El buen Minecraft, el señor... ¿Qué han construido hoy? Un nuevo mecanismo para poder hacer una nueva... ¿Qué tal, chiquete? Un mecanismo para poder hacer una nueva... Yo qué sé, para poder dominar el mundo a base de Minecraft. Un momento, gracias, chiquete. Ahora estamos aquí en el Dark Souls, estamos investigando cosas. Vamos a meternos en un cuadro en modo Mario 64, en plan... Piripip, pop. Arena otra vez. ¿Arena en plan haces una arena o has hecho físicamente arena? Uy, espera, que me están chupando de brazo. No entres en el cuadro, dijo mi abuela. No mires los cuadros de cerca, me dijo mi abuela. Tenía razón. Pero batallas ya como de técnica. Pues estoy haciendo ya zonas secundarias porque ya directamente tengo ya la zona final disponible, pero estoy haciendo las zonas secundarias que me ha dicho la gente que haga. Porque ya me han dicho que si no las hago, luego no voy a poder hacerlas. Así que me están como un poco guiando para enterarme por dónde están. Voy un momento, Jali. Aquí también puedes. Espera, que vamos a hacer mercado negro. Que me he metido sin querer en el cuadro. No sé si aquí podrás también. Déjame un momento que mire una cosa porque esto luce demasiado bonito para ver, ¿verdad? Que me estoy pidiendo una cosa y a ver si... A ver. Tú quieres esto. Losa de titania, más 15 de arma normal. Vale, me parece correcto. Tendrías que pasarte otra vez para llegar a ciertas zonas. Exacto. Pero como eso, el juego como tal no te lo dice entre comillas, pues me están... La gente que sí que lo sabe me está guiando, en plan de... Ahora ve por la derecha, ahora ve por la izquierda. ¿Por qué te has tirado? No deja de tirarte por el abismo. ¡Que te deje de tirar! Y me están... Y yo porque no sé, me sé orientar en algo en plan... que no sé por dónde. Para hacerme humana tengo que encontrar una hoguera y quitarme el hueco. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí hay una hoguera. Pero bene. Me he cargado a Manus, me he cargado a Kedamat. Estoy aquí mirando a ver dónde encuentro a Mario y a Luigi.
algo bonito como el Himalaya, una alfombra de terciopelo. Esas son cosas muy bonitas. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bien se ve la carita de ella! Transportate a cualquier sitio. No me jodas. Esto es. ¡Oh! Estoy encerrada. ¡No! Pasaba de defecto. ¡Sí! Me guiaron bastante bien. Ahora tengo hechizos negros. Suena mal. Pero tengo hechizos oscuros. Soy una maga oscura. Qué linda se ve desde cuando está humana. A ver, debo admitir que me pusiste muy que perdón, que no me acuerdo, que no sé cómo va a funcionar eso. Déjame mirar una cosa. ¿Cómo va eso? ¿Cómo le digo a la... ¿Cómo...? Eso. Ah, tengo que utilizar algo, ¿verdad? Un objeto para dejar que la gente entre. Ah, aquí está. Vale. Local, global. Con contraseña. Vamos a hacer la típica de Elden Ring. Patata. Ok. La buena patata. Patata. Ah. Estamos haciendo mercado negro. Mercado negro, mercado negro. Un buen mercado negro. Me van a robar lo que llevo encima. Esto se va a sentir como en Barcelona. Tiquití. Pam. No, pero no era un pulmón. Yo puedo vivir sin un pulmón, pero no puedo vivir sin un riñón. ¿Y yo cómo me emborracho entonces? Eso bien, ¿no? Global, patata. Sin restricciones. Sí. Debería salir aquí cercano, entiendo. No en otro sitio. Ah, ahí está. Yep. Tin-ton. Me va a robar. ¡Ay, qué tenemos! ¡Dios mío, bestie! ¡Oh, Dani! Espera, no. Eso no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. ¡Saluda! ¡Hola! Espera, pero ¿me ha dejado? Sí. ¡Vénganse! ¡Que tenemos ropa a juego! Estamos muy bien. ¿Por qué no funciona? Estoy intentando invocar a alguien para que me robe. Normalmente esto no funciona así, pero en esta ocasión sí que funciona así. ¡Hola! ¡Qué echado! A ver, aquí tiene mis pulmones. Pulmón número 1, pulmón número 2. Así no. Por favor, vuelva a tramitar negocios con... Espera, ¿dónde está? ¿Dónde están? Aquí. Vuelva de nuevo a trabajar con Misterios S.A. ¡Oh! ¡Me vas a dar un pulmón tú! ¡Oh! ¡Qué fantasía! Muchas gracias. Gracias por trabajar con Furbis S.A. Tu compañía de Furbis a distancia. Pero, ¿este no es lo que te he tirado? Espera. ¡Ay! ¡Oh! ¡Gracias! Espera. ¡Gracias! ¡Yipi! Uy, que le metí una hostia con el bastón. Lo siento, caballero, lo siento, ¿está bien? ¿Le duele ahí? ¿Le duele la cara en la que me metió con el bastón? Venga, vamos a dar una vueltica. Yo feliz. Siempre que no haya un boss, porque ya sabe, usted
Ella de los bosses se les hace soda. Porque es una mujer fuerte, poderosa y muy alfa. Omega, beta, zeta, no sé qué. La droga. Tendría que ser sencillita en este punto. Sí, yo creo que sí que sea sencillita. Me voy a perder, pero eso es otra cosa. ¡Feliz año, Bebo! ¡Feliz año, feliz Christmas, feliz Nochevieja! ¡Feliz día de los... ¿Qué más días ha sido específicamente en estos días? Año nuevo, feliz día de Reyes. Ojalá, espero que te hayan traído... ¡Uy, qué cojones te pasa en la cabeza! Me cago en la puta, soy tóxica. Me cago en la puta. Espero que te hayan traído todo lo que hayas querido trayendo. Un pijama y todo lo necesario de Reyes. Puta. Y que lo hayas pasado muy bien estos días. Uy, un 4 de madera. Que me gusta conseguir maderas. Pim, pom. Espera, que me voy a quitar esta mierda. No worries, que tengo la droga. Lo que tengo que hacer es encontrarla. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Esto? Eso no era. Momento, que es que yo tengo tanto stock en mi esto que no me acuerdo de cuál es cuál. No pasa nada. Lo tanqueamos. Perdón, estaba... Ay. Ah, gracias. Pero un alfa puede tanquear, Muerto gracias. A los de ladrones ni buenos días. No, a los de ladrones nada. ¡Oh! ¡La rata! ¡Ay, pero esto es una rata albina! ¡Ay, qué graciosa! ¡Uy, otra rata! Qué bonito de turismo. Vamos de turismo por aquí. Una cafetera. ¡Qué bueno! Me estoy dejando algo, creo. Creo que el señor me está indicando que me estoy dejando algo. ¿Hay una rata número 3? No, no hay una rata número 3. ¿Un camino atrás? ¿What? Voy. Ah, por allá. Sí, he visto que había también zona. Vamos a ello. Sí, yo voy esperando todo un poco. Ah, por aquí, es cierto. Si es que... Oh. Ya. Gracias. Esta gorda de esqueleto este. Uy, a ver qué hay aquí. Un alma. Nice. Aquí hay una rata por aquí. Up. Llave más adelante. Ay, espera. Con cuidado. ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡Qué bicho! Ña. Algo se ha matado. Ha matado algo solo. A ver. Que nos pongamos... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, por aquí, por ejemplo. Hombre, es que ya después de lo que hemos visto, esto se ve todo muy chill, la verdad. ¡Ya! ¡Qué bajos ellos! Estos bichos sí que no me gustan tanto. Creo que sí voy a hacer así. Ahí. Sí que no quiero acercarme mucho a ellos, que te envenenan. Y el envenenamiento es un poco... un poco... ¡Ew! Es un poco caca. Oh. Ah, ya entiendo. A ver si... ¡Ajá! Entendí. No puedo hacer, pero mi fe a Cristo es más. Eso lo dice ahora, pero cuando luego el Cristo no te escuche... Ya querrás tú tener magia. Lo más poderoso es un palo que hace kamehamehas.
De toda la vida. Tito, 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 tito. Uy, por allá. Como mi... ¿Tú decías un boss de Dark Souls? Si es que también donde tú te buscas las parejas. Uy. ¿Qué es eso? Espera, no. Que me dio. ¿Como este? Efectivamente. Efectivamente. Creo que la mía es más larga. No, acabo de ver de lado. No, eso es más, la suya más larga. Cago en la puta. Yo solo quería ganar a la largura. Está de chill, pero bueno, vamos a matarlo. El garrote siempre vence. El garrote siempre vence. Cago en la leche. A ver, que me acuerde. ¡Yibi! Vamos a robar todo lo que encontré. Todo lo que no esté anclado al suelo se puede robar, básicamente. A ver. Tamaño no importa. Pero está bien. Pero mola decir la mía más larga. Eso también importa. ¿Qué cojones? Mojo se esfuerza mucho ese plano. En eso tenía razón. Está sobrevalorado. Sobrevalorado, no me va a matar nada. No es como que vaya a aparecer nada por aquí, ni nada por el estilo. Estoy viendo cosas. ¡Ratas! Uy, no, estoy con el palo. No, espera, Qué maja la rata, puede esperar a su turno. Lo que está haciendo ruido es la rata. Oye. A ver. Un momento. Déjame hacer mi chequeo. Que sé que no, pero bueno, siempre me gusta hacer mi chequeo. Mi chequeo matutino. ¡Oh, qué bonita ropa! Ajá, qué maja de ropa que han tirado. Tesoro más adelante. Sospechoso. Au. Sospechoso. Sospechoso. Nada. Creo que aquí no hay nada, ¿no? Estoy pegando a las paredes como una loca. Estoy pegando a las paredes como una loca. Me respondo a mí. Sí, ya. Me respondo a mí misma. Coño, estoy oyendo que hace ruidos raros. Tirando de otro lado. Ah, vale. Yo voy con la calma, con la tranquilidad, con el chill. Completamente lo contrario de lo que sería este tipo de juegos, pero con la calma. Vale, ¿por dónde tendremos que ir por ahora? Tiene pinta de que esta zona la hemos mirado ya toda, ¿no? Uy, ahí hay algo, aún hay algo ahí. Lo único que no sé es cómo llegar a ello. Estoy viendo un objeto ahí abajo. Estoy pensando en si me tiro, lo cojo. Creo que no renta la pena pillarse para matarse. Duda existencial. ¿Por dónde es? Es para ti. ¡Mierda! Lo cogeré en el futuro. ¡Ay, que había otra rata! Vale. Y otra rata más. 5 de ratas. Vale, pues mira, ya hemos encontrado donde hacían los ruidos. ¡Más ratas! Se agarra por ahí. Una tiene que intentarlo. Si no lo intenta, no lo intenta. Sí, si no lo intenta, no lo intenta. Ya entiendo que... A ver. Tin ton ton tin ton ton tin tin ton ton tin ton ton tin ton tin ton ton tin ton ton tin ton tin. Yipi. Ay, voy. Fuck. I can do it. No can do it. 1 second.
Just give me 1 second. I'm trying to do my best. Contra la pared fijear. Pero... ¿por qué no saltas, puta? Claro, porque tengo que venir saltando, vale. Ya he visto, ya he visto. ¿Por qué no oigo? ¿Por qué estoy oyendo todo el rato una... ¿Tú también oyes todo el rato una rata morirse? Pensaba que eras tú, pero ahora que te estoy viendo y no nos estamos matando a las ratas, es como... ¿por qué no paro de oír una rata morir? ¿Por qué oigo ratas muriendo? Vale, esta es otra forma de entrar. Vale, ya entiendo. Vale. Ahora sí, sigamos. Y no sé, oía todo el rato una rata. Muriendo. No era por aquí, ¿verdad? Me he perdido otra vez. Ay, no, sí que es por aquí, Por aquí, bajamos por aquí, vale, sí. Hay una poca perdida. Aquí donde me he caído antes. A ver. Orientación. Cuento que me hallo desorientada. ¿Por allá? ¿Por allá? Vale. Por allá, vale. Es por esa senda. ¿Qué senda? La senda que nos guía. Ya. Sí, vale, por acá, sí. Por donde hay un bicho gordísimo ahí al fondo. Oye, quiero saber muy fuertemente qué es ese bicho. A ver qué por acá. Hay un objeto allá. Sorry. Estoy un poco perdida. Dijo. Por cuadrujea sea papez. Mira que viene por acá. A ver... por allá no veo nada. Uy, es cierto, no lo había visto. Ya. Estás en pelotas, señora. Es un poco llegar eso. Aunque mola mucho el diseño, la verdad. Oh, shit. Fuck. ¡Oh, no! Me tiró. Me cago en la leche. La puta gravedad de los cojones. Todo es culpa de la gravedad. Espera, que me da penica. Voy a volver a... Si usted quiere, le vuelvo a invocar. No worries, me vuelvo a hacer humana. Tengo humanidades de sobra. Que me da penica que por una estupidez como yo cayéndome. Pum, pam, pam, pum, pum. Voy a comprobar que todo esté correctamente. Sí. Eso sí, creo que voy a aprovechar y también voy a avivar la hoguera un poco. No se vea. Entiendo. Ya, sí, me he entendido. Bueno. Hello. Ahora no me puedo morir. Es muy importante que no me muera. ¿Te he dado? Ay, lo siento. Esta puerta no se puede abrir, entiendo. No se abre, vale. El orden de espantos ante el producto ship. Me da cuenta. Bueno. Cosas que pasan, pasas que cosen. Au.
Ay, la leche, el puto tóxico de los cojones. Se me olvida siempre. No pasa nada, pasa nada. Gracias. Amarillo. Uy. ¡No! No quería consumir eso, no quería consumir eso, no quería consumir eso, lo siento. Le he dado el botón sin querer, bro. Que te care. ¿Dónde estamos? Tradarán. A ver, ustedes, que sois un coñazo. ¡No ha sido aposta! ¡Hecha! Se me ha ido el... ¡Ay! Gracias. No sé por qué no tengo estos objetos como tal. Creo que no he matado suficientes árboles. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me voy a curar por si acaso. Ya aprendí la lección, ya aprendí la lección. No volveré a lanzarme. Quiero esperar ya para lo que hay en la parte de arriba, pero espera que están los cuervos estos de mierda que me empujan. La cámara que se va a la mierda. Espera. Mira, yo completamente mareada. Uy, la curva. La curva que me persigue. A ver. Uy, que hay uno más. Trabajo en equipo. Yo pincho, tú electrocutas. Por favor, que esto rente. Saponita, señal roja. Pues espero que sea útil. Ah. Bueno, pues ahí se queda la señora. No fijar la... Ah, para invasiones. ¡Ay, qué bien! Con lo bien... Con lo mucho que yo invado. Nice. Thank you. Con el tiempo que yo le dedico a invadir cosas. Voy a caer por ahí, que va a ser más útil. Yeah, I see you. Upi. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se ha caído en la hoguera? Ahora sí. ¿Quién se ha caído en el pozo esta vez? Ay. Entiendo. Mira, con qué pocas palabras nos comunicamos. Entendido. Que sé que es una dinámica principal del juego, pero... ¿Por aquí a la derecha no hay nada? Ahora que estoy... Uy, sé que escaleras y todo. Pero ¿qué me puedes hacer a mí, Darme zona en la que moverme. Me distraigo. ¡Oh! ¡Ay, hay una señora! ¡Hay un fuerza! ¡Oh, gracias por el resub! 8 mesecillos. ¡Let's go! Mira. ¡Ole! ¡Los caracoles! Perdón, me he perdido. Me he distraído. Me he distraído y me he perdido. Técnicamente toda la vez. Eso no es un boss. Eso no es un boss. Yo también tengo un boss. Casi un bebé. Ya he visto. Si es prematuro, ya ha nacido. Tenlo en cuenta. Y yo la pensión no la pago. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bicho! ¡Qué guapo el bicho! ¡Qué guapo el bicho! Más bien semi. ¡Qué guapo el bicho! ¡Qué guapo el bicho! Me he perdido la partida. Y tal todo. Muy bien. Ya hemos vuelto a la normalidad en el trabajo. Ya ha vuelto a todo. Lo siento. Espera un momento. Voy a hacer una cosa antes de... Ya ha vuelto un poco más o menos las cosas a la normalidad. La gente ya no tiene... dineros, lo cual es maravilloso. Estoy gastando esta posta, ¿vale? Ya no tiene dinero, lo cual es jodidamente maravilloso. Ya nos dejan en paz. Ya por fin. Dejamos las ciudades estas de los cojones. Un momento que anulo. A vivo. Llamo. A tomar viento el niño. Yeet. Va a hacer el crío. Yeet. Contra el suelo.
Hombre, es que el nivel... El ritmo que llevábamos la gente de gastar dinero... Ahora lo están gastando en las rebajas. Pero al menos ya no lo están gastando nosotros. Creo que me estoy cavando un poco los pies. Es como, al menos ya no me están tocando los narices con las putas rebajas. Con las fiestas de los narices. No, ya está. Ya la gente no está enferma. Ya la gente vuelve a disfrutar de este. Ya, ahora que todo el mundo está triste, es cuando nosotros nos ponemos felices. Ya todo el mundo está triste de que tiene que volver a las cosas. Y es como fantasía pura y dura. Lo siento. Esto soy yo mirando hacia el suelo. Avergonzada de lo que he hecho. Ayo. Me mola tu ropa. Ahora. Vamos a hacer un... ¡Oh! ¡Que viene Kafka! ¡Que viene Kafka de Honhakai! ¡Pero Kafka! Le voy a decir hola a Kafka. A ver, ¿dónde estás, Kafka? La verdad es que no esperaba un jugador invadiendo. ¿Dónde está Kafka? Hola, Kafka, ¿qué tal? ¡Ay, que llevas el escudo ese de mierda! ¡Ah! ¡Adiós, Kafka! Vuelve cuando quiera. Perdón, es que estábamos... Había una señora ahí abajo. Y le he dicho hola. A mi manera. ¿Eh? ¡Oh! Se me marchó. Pensaba que le diríamos algo especial. Me gasté un poder. ¡Oh! Gracias, Yuki. Hay otro boss ahí abajo. Voy. No entiendo muy bien qué ha pasado, pero voy. Uy, ¿esto? ¡Oh! Grazie, molto grazie. Uy. Tampoco he hecho mucho. He lanzado unas bolas, las bolas me han matado. Yo no he hecho mucho trabajo, la verdad. Uy, pero bueno. No voy a ver que yo estoy aquí haciendo algo. Haciendo una cosa. Que estaba ocupada. Me cago en tu puto muerto de vinagre. Y encima de Medina y cabrón de su madre. Su puta... Por casualidad no tendrás... Un poco de... Ya sabes, un poco de hierba. Una poca de hierba, you know. Esta que tenemos encerrada debajo del arbusto. You know. ¡Hasta luego! Se me acabó. Ok. Ah, es cierto. No sé si lo tengo, fíjate tú. Fíjate tú que no sé si lo tengo. A ver si lo tengo. No lo tengo. Si el hechizo no es de hacer daño, no me lo pongo. Así que no te preocupes que los evito. Que esto ha sido simplemente porque ha venido. Es que si el hechizo no es de hacer pupas, no lo quiero para nada. Ella es agresiva. Pura y dura. Pues eso. Ahora se ha tranquilizado todo. La gente ya se ha quedado sin nada. Ya es como... Ahora empezamos... Efectivamente. Si yo no veo que eso se haga daño, ¿para qué coño lo quiero? Al menos con magia. Ah, ya, sí, cierto. Es que este se me ha caído, se me ha tirado delante hace como... Cierto es. Ahora el único problema y por lo que la gente que nos viene a ayudar en Navidad normalmente se termina quedando. Pues porque... coño, perdón. Llevamos 3 meses sin literalmente... Uy, pero señor, ¿usted de dónde viene? Juanca. Perdón. El pinchito no se ha puesto. Es que estaba el bicho aquí. Lo siento. Di que sí. Jesucristo Superstar.
Grandes noticias. ¡Oh! Es lo que yo creo que es. Has indefinido. ¡Oh, yeah! ¡Let's go! ¡The putis! ¡Nice! Di que sí, rey. No hay nada mejor que saber que uno tiene trabajo. Uy, eso es un poco... No. Me han dicho que a usted no me puedo acercar. Lo siento, mi mamá me ha dicho que no me puedo acercar a usted. Pues me alegro mucho, Bebo, enhorabuena. Y que dure todo, y que dure mucho, y que dure muchísimo. ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No, era por allá. Lo he dicho. La orientación en el orto. Y si simplemente... Oye, por favor, ¿me pueden dejar de caer encima? Sin haberlo pedido yo previamente. Viaje para ver personas amigos por España. ¡Let's go! Algo me dice que eso es... Que guiño, guiño, cazo. A no ser... Mis almas. Aunque si me acerco me... Si me acerco me mata. Es correr. Lo que me voy a seguir ir a alguna convención en plan épica. En plan cosas de anime y demás. ¡No, espera, que me he caído la cara! ¡Ah! Ya. Ahora que decimos hola, le damos un caramelo. O hacemos eso. A ver si puedo... espera, que se me cae para abajo. Esa se me ha ido hacia la izquierda. Esa se me ha ido otra vez hacia la izquierda. Uy, pobrecito, que tiene estómago fatal, Ah, no, yo simplemente de interneto. Pero yo no tengo ningún problema una vez tengo confianza con la persona con conocerla. Oye, por favor. De normal esto no me pasa. Es mi primerita vez. A ver. Ah, coño, ahora, vale. Joder, es que no me dejaba... A ver si hago uno muy rápido, me acerco mucho y luego me voy corriendo. Vale, ya. Ya, ahí tengo que admitir que la fe tiene bastante más alcance. En esa admito que la fe gana. ¡Oh! Bien, un objeto que no me sirve para nada. Let's go. Hay algo que se mueve. Yo este año me apetecía... Hay otro dragón. ¡Pup! Aquí hay algo más. Creo que no... Ah, que saltando. Y vale. Ah, no. Uy. Yup. ¿Voy pensando? Sí, estoy intentándolo. A ver. ¿Cómo hace eso? Creo que nunca había visto ese ataque. No. Espera. No. Espera. Adelante y R2. ¿Qué me sale eso? Dejemos correr un tupido velo. Dejemos correr un tupido velo. Yo soy maga. Yo solo tengo que dar a la varita. Yo soy maga. No hace falta que me sepa esas técnicas. Y así eso, en un futuro lejano, muy lejano, en el que no tenga... por aquí no es. Por aquí no es, perdón. Caído. En un futuro lejano, pues ya, si eso, lo intentamos.
Pero como ahora mismo no hace falta, pues no hace falta. Vamos, aquí hay un bosso. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí yo he visto marquita de bosso. Vamos a ver qué sale por la puerta número 1. Un momento, a ver si puede dejar abrir esta puerta. No. Había que intentarlo. Un poquito, si esto es un boss, un poquito de lejos te pilla, A ver. ¿No era un boss? Se llama Serena. Yo estoy emocionada. ¿Qué cojones? Ah, mira, falta uno. Manolo el sobreviviente. Eras el elegido. Y ni con esas. Una referencia a Demon's Souls. Cacha, más es que yo no he jugado ese juego. Uy, el mando hace cosas raras. Probamos un cadáver. Vamos a abrir la puerta. Creo que ahora me dejan abrir la puerta. Desde este lado. Para hacer un poquito un atajo. Ajá. Buenos días. Que corra el aire. Como dijo una vez mi madre, que corra el aire que... Uy, perdón, quería pegar, No está en PC, solo... ¡Ay, coño! Vale, pues entonces obviamente nada. Si no está en PC no vamos a poder probarlo. ¿Se llama Serena? ¿Por qué nos tienen que poner los Dark Souls? Los Souls. Primero Bloodborne, ahora este. Voy a coger un objeto, déjame. Uy. El pobre con el escudo de antes. El bicho me la suda completamente tu escudo. Toma. Toma, hostia. Todo culpa de Nintendo. No sé quién tiene la culpa, pero alguien tiene que tener la culpa. ¡Uy! ¡Que viene alguien! ¡Mari Carmen! ¡Hola, pedazo de cabeza! Mari Carmen. Mari Carmen. ¡Que viene Jeremia! A ver, y ganas tenía. Ganas tenía de chaval. Ah, vaya, que este es el NPC. ¡Oh! ¡Un azote! ¡Qué ilusión! ¡Oh! Espera, ¿en serio? Tampoco ya ha sido como... Él venía con mucha gana. Se ha caído en el suelo. Se ha caído en el momento que ha llegado. Pero venía con mucha gana. No me ha dado su gorro. Me ha dado un azote. Me ha dado un látigo. Pero no me ha dado su gorro. Pobrecito también, vaya violación que le hemos metido. Entre los dos. Sí, ese azote. Guacha. Nada mejor que azotar a tus compañeros con cariño. A ver si... Ajá, sabía que habría algo así. Una piromancia. Oye, mira, fíjate tú, qué bueno. Oh. Pero... Eso se rabo de un escorpión. ¡Qué azote ni hostias! Me voy a chivar a Pita. Lo que está haciendo con el escorpión. Vale, entiendo que ahora será por este lado. He visto unas escaleras por aquí. A ver. Pero también hay agujero para abajo. Oye, yo no puedo evitarlo. Yo necesito investigar. Necesito investigar, aunque tengamos que investigar en las catacumbas. ¡Chupichao! Reflejos. Te lo dejo a ti. Aunque a lo mejor supongo que se ha ido con escudo en esta zona, porque los bichos estos... Au. Son modestos, sí. Me va a decir, son una pizca de modestos. Espera, me cambio una cosa.
Así mejor. Así puedo utilizar el escudo. Uy, no. ¡Hay una llave! ¿A qué es la llave? ¡Ajá! Vale. ¿Cuál es la intención de esta zona? ¡Uy, hola! Perdón. Pensaba que estabas muerto. Pensaba que estaba muerto. Perdón, soy estúpida. Hay una puerta, no me jodas. ¡Ay, no! No, 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 no. ¿Estás quieto? Interesante. Sí. Hoy una piromancia, mira que bien. A ver, escudo para arriba. Escudo para arriba. ¿Soy yo? ¿O nos hemos perdido? ¿Por dónde veo? ¿Había alguna? No había biomancias como tal. Ya, la verdad es que no. Ya, estoy igual de perdida que tú. No sé muy bien por dónde es. Luego había aquí a fe. ¡Ah! ¡He encontrado la salida! ¡He encontrado la salida! ¡Compañero! ¡Está por aquí! ¡Otro más! Pero bueno, qué pesado, Rey. Rey, estáis pesados, ¿eh? ¿Tú también eres un NPC? ¿Cuántos más? Pero ¿cuánta peña hay ahora? ¿Dónde había gente a PvP por lo que tengo entendido? ¡Ah, coñe! Yo no sabía eso. Pasa nada, los matamos a todos. ¡Uy, un anillo! Está bien. Voy a ir divina de la muerte. Ahora sí. Nos falta algo más de ver. Como tal no hay un... ¡Ay! Por ahí, vale. Vale, vale, entiendo, entiendo. ¿Por aquí? Tema de PvP de Dark Souls 3 que de este, así que no puedo confirmar tanto. Ok. ¿Aquí? ¡Ah! ¡What the! Jumpscare. Rueda sorpresa. Doble rueda. Y estoy viendo triple. Uy, aquí hay algo. Gilla de la palanca, Kronk. Siendo con magia y fe, lo reventáis de ojos fáticos, hechizos y tal, con la latencia cuesta un montón esquivarlo. Sí, efectivamente, sobre todo si el hechizo es un hechizo de que te va a perseguir. Uy. Ay, que no tengo magia. Hostia, casi no tengo magia. Uy, qué rico, qué rico, qué rico. Me encanta salir y que de repente me estén pegando. Reina, conduciendo mal, ¿eh? O sea que sí que había un jefe en esta zona. Me toca que estoy cogiendo el alma. Bastones también me mola mucho porque tiene mucha distancia. Explicación de Lore. ¡Oh! ¡Lore! Lore, 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 Lore. Entiendo ahora que sigues por aquí, ¿no?
Hay algo. Que no haya nada que me vaya a matar. Que me vaya a matar. Que me vaya a matar. Ah, estos son panas. Estos son panicas. Habéis pedido permiso antes, pues digo. Tanta rabia le daba. Es que del lore que me gusta del juego así es de las pocas cosas que más pensé. Oh, nice. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 1. Cómo brilla desde lejos, ¿eh? Pero si ahí no hay nadie. ¿Ya? ¿Hemos dejado algo? Cuidado que hay un venenos. Sí, nos hemos dejado algo. ¡Ay, coño! Vaya, la llave para la puerta. Madre mía. Buenos días. Aquí venden cosas. ¡No! Justo me ha dado la mierda seca esa. Que no quiero que me contagie con sus cosas de contagiado. No, si voy a llegar yo sin magia a la zona. Milagro, voto de silencio. ¿Qué? ¡Ay, aquí está el objeto que me decías que me venía bien! Oh, no, esto es un... Es una armadura, he cogido mala armadura. Allá. Allá. Ah, por acá. Que tiro el pájaro este momento. Y me oriento. Pincito. Aquí era, vale. Esto que de Belka. Esto que de Belka. Vaya, 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 vaya. Dale, vale. ¡Ah, esa arma que hemos cogido! No, eso es un tridente. Diga así. ¿Podemos? ¿Aún es más? Efectivamente. Nada mejor que un buen meme. Uy. Y no a eso. Gracias por tu cosa que estabas protegiendo muy fuertemente. Eso tiene toda pinta de... Ah, pues no. Ah, pues no. Pues no tiene ninguna pinta, entonces. ¿Ya hemos inspeccionado todo? Espera, déjame mirar. ¡Ay, esto era un herrero! ¡Ay! ¡Ay, pobre! Sí. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, me da mucha panica! ¿Me da? Déjame ver asco. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Entiendo que es porque ya hemos inspeccionado todo y me va a dejar enfrentarme al bicho por mi cuenta. Voy a utilizar esto que me da mucha pereza. Buscar la solución. No hay paso. Con magia y todo. Oye. Qué nivelazo el padre, ¿no? Así. Me da pena perder 50.000, así que voy a utilizar un poco... Gracias por el tour por el castillo. Me ha gustado. 10 de 10. Te voy a poner 5 estrellas en Booking. Ah, era por las invasiones todas estas almas. Yo decía, pero ¿por qué coño tengo tanta alma? Voy a usar ya que estoy. Ya, pero yo creo que con 15 voy bien. Voy bastante apañadica. Subamos de nivel una última vez. Vale. Ah, coño, que estoy en el nivel 7 de humanidades. Ahora entiendo.
Joder, la madre lo parió. Ya que palito más largo tengo. ¡Cago puta! Me gusta esta arma porque como es muy larga. He visto la hoguera. Voy. ¿Qué le pasa a la hoguera? Está muy bien la hoguera. Está muy bien la hoguera. ¡Ah! Sabes que vas a ganar. Ya has visto cuál es mi set, pero sabes que vas a ganar, no sé. Yo te doy lo que quieras. No me hagas daño, no te doy lo que quieras. Por favor. Tengo una familia que me quiere. No. Voy a lanzar esto. No tengo ninguna... Ah, vale. Perdón. Vamos a ver, si quieres vamos a una zona más abierta. Oh. Me da pena. No, déjalos tranquilos. Si están, son panas. No hacen nada. Solo quieren llamar la atención. Vale. ¿Ready? 1, 2, 3. Despierto otra vez. Yo ya sabes que mi arsenal es bastante pequeñico. Se hace así mucho rato hasta que hago de... Au. Vale. 1-1. No se puede curar en los duelos, no entiendo. Es como ilegal. Lanzo esto. ¡Oye! Pensaba que era ilegal. Vale, pues yo también me curo. Por curarse primero. Puedo robar a... Nice job. La más que oscura. Es que nigromante de siempre. Ella siempre muy nigromante. Nunca deja de la nigromancia. Soy de Slytherin. Oh. Pensaba que había petado el juego. Vale, no, qué susto me ha dado. Rise. ¡Oh! Están ahí de nuevo. Voy a ignorarlos mucho. Vamos a correr alrededor de ellos y vamos a sudar completamente. Es que el hechizo de los perseguidores está fuertísimo. Yo lo admito. Está fuertísimo esa mierda de hechizo. Normal que la gente lo ponga porque me he visto top tiers. Me he visto listas. Normal que la gente lo ponga en el top 1 de hechizos buenos. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Papá, tus mus. Cago en la puta. Un muerto en vinagre. ¡Wup! ¡Oh! ¡Déjeme pasar! Que no sé por qué tengo mucha prisa para salir de aquí. Déjenme un momento averiguar qué coño es eso. Hola, ¿tú haces mucha pupa? Quiero averiguarlo. Vale, no hace mucha pupa. Varita. Bueno, pero bastón, varita, un trozo de madera. Lo importante es que tengas un trozo de madera. Madera de sauco. Casi me la cago. Madera de toda la vida. Lo importante es la madera. No. Algo se está... Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 1. ¿Animación? ¡Hola, señora preciosa! No tenía intención de pegarte. Pero es que yo ya venía con muerte. Oh, shit.
Pero yo cómo le pego si no la pego. Ese giro muerte. Pero yo no sabía lo que he giro hasta que no ha llegado. Pero cómo te pego si no te estoy viendo. Está en el entorno. ¡Ah, las pisadas! Vale, sí. Joder, pero con magia va a ser un coñazo esto. Las pisadas de la nieve, entiendo. ¡Ya! ¡Hostia! Vale, entiendo que no magia. ¡Algo he dado! Lo siento, reina. De verdad es que no tenía intención. Yo venía a... No, es que no te quería matar en realidad. O sea... Yo pensaba que aquí habría algo mucho peor y he entrado ya con muerte y sangre y de todo. Jope, me siento mal. Parecía buena gente. Te dejaba irte del cuadro sin más. Bueno, así he obtenido su alma. Me parece mejor. ¿Cuánto por el casco? Cógelo, es gratis. Ven a por él, te lo doy gratis. ¿Y el sonido? ¿Ese sonido no es de memes? What the fuck. Yo estoy feliz con mi diadema, soy kawaii de Sune. Voy a por la... Voy a... No, la última agujera no, que me voy a tomar el cuadro otra vez. Y que hay un recorrido por las catacumbas. Ay, pero yo me quiero enfrentar ya al jefe y las catacumbas no me gustan. A la de Ano Rondo. Ah, sí. Ah, bueno, vale. Voy. Momento. Como me vuelva... Tengo miedo. No me fío. Ah, vale. Te la puedo prestar. No worries. Tengo arma divina, como tal. Me da pereza simplemente. Rechazaba la relación entre boobies y ser descanado y pasó una cosa y luego se ocultaba en el cuadro. Ah, es ese llore. De verdad, ya buena. Qué majo. Ya que estaba tomando mi colacao, ¿vale? Me estaba tomando el colacasito. Resumido, pero sí. Me parece correcto. Me parece correcto la resumición. También hay otro jefe que me quiero enfrentar. Aunque puede que no le guste que me lo vaya a enfrentar. Y es que yo sé que si a la tetuda te la cargas, luego hay un jefe. La propia tetuda, que la esquivas. Ese también técnicamente es un jefe. Yo me quiero hacer a todo el mundo. Ese que te dice, ¡ah, vale! Para llegar al anillo que necesitas habría que bajar a las catacumbas desde el santuario. El anillo te sirve para hacerlo sin matarla. ¡Ah! ¡Ah, pero podemos matarla! No pasa nada. Ya hemos visto pechotes un rato. Mira, así nos ahorramos el ir a por el anillo. Yo no tengo ningún problema con matarla. La matamos. Vamos a volver a mirarla. Le decimos hola. Le decimos pedazo pechotes. Y ya. Ya que voy a gastar las almas que tengo aquí. No, worry. Si no, vamos a volver a verla. Literalmente el juego termina. Ya luego tendremos que hacer una nueva partida. Eres guapísima, eres preciosa, eres maravillosa. Pero yo es que necesito hacerme el boss, así que... Uy. Un momento que miro cómo puedo matarte. Déjame un momento. Ya, ya entiendo. Ave María, cuando serás mía. Si tú quisieras, todo te lo daría. Hola. Oh no, ¿qué vas a hacer?
Uy. Ha apagado el sol. Ha apagado el sol. Ha apagado el sol. Al puente, al puente. Creo que la mejor manera de ir al puente es desde la otra, ¿no? Desde acá. O no, en realidad desde acá también es bastante bien. Sí, vamos para acá. Por favor, ¿quién ha apagado la luz? La factura de la luz es cara, pero tampoco tanto para esto. No hay enemigos. Ah, ¿en serio? No sé si habéis visto alguna vez a Borja Pavón, pero es maravilloso. Hace mogollón de sketches de videojuegos y es que me encanta, en plan de... Pone esa voz de... La factura de la luz tampoco es tan cara. Deberíamos poder utilizarlo. Que alguien llame a alguien. Oh. Esa gente no era antes. Ah. Un segundo, que me pongo el arma gorda. Por si acaso tengo que metérsela por el orto a alguno de esos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Esa no es? Ahí está. Ya lo sé. Vas a pelear con mi novia. Nos vamos a empezar a cara. ¡Ay, no! ¡Hola! La voltereta era como muy exagerada. Me acaba de hacer un puto 360 el cabrón. A ver, yo sí que me pongo... Si queréis me pongo seria, pero no os va a gustar. A cargarte a la hija del jefazo. Pues no, pero es que si voy a cargar a mi jefazo, pues obviamente la hija del jefazo tiene que caer primero, digo yo. Si voy a por el jefazo, pues obviamente la hija tiene que caer primero. Es orden de jerarquía. Y si tienen perro, pues el perro también tiene que caer primero. Y luego la mujer, y el vecino, y el fontanero, y el que limpia la televisión. Hay que terminar con el juego entero. Pues fíjate tú que no me la quería cargar antes porque me daba penica, porque aunque me fuera a dar una cosa de la guardiana. Oye, pues Yuki, tengo que decirte que tu novia no está impresionante. No le he dado tiempo ni a terminar de hablar. No puedo ni terminar de hablar. Eso ha sido muy épico. En plan, iba a empezar el discurso épico, bolas a la cara. Y en plan de no. Mi momento. ¿Matarás a los 3 hijos de Wynne? Creo que la pregunta ha llegado como tarde. ¿Eran esos 3 los 3 hijos de Wynne? Porque puede que la pregunta haya sido sí. ¿Era esta palanca la que había que girar? ¿O la he girado? No, vale. Winneville, Windolin, Solari. ¡Ay, Solari es el...! Ay, pues puede que no, porque Solari me cae bien. Pero ese que hace... todo el rato, ¿no? Era... Para el otro lado 2 veces. Ok. Ya he visto que por aquí no mucho. Ay, pues... A Solari no quiero matar, me cae muy bien. Le tengo gusto. Es para aquí 2 veces, vale. ¡Lo tengo que matar! ¡Ay, no! Vaya bien. Por tener... No, no, ya que he empezado me los cargo a todos. Aquí en este reino solo voy a quedar yo. Una ha empezado, pues ya termino y me los cargo a todos, ya que estoy. ¿Es para abajo? Que vuelve a la zona del lecho de caos e infiernos de lava.
¿En serio? Hasta allá abajo. Oh. ¡Ah! 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 Tengo más noticias, Yuki. Lo he matado ya. Porque me acabo de acordar. No sé en qué momento, pero sé que lo encontré allí. Y lo maté. Sé que me lo he encontrado y que lo he matado. Anillo primogénito del sol. Oh, mira qué bien. Lo encontré en una habitación que me decía, oye, ayúdame para matar a esos bichos en la habitación y... Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, espera! Esta señora me da un cetro. Ya está. Más motivos para matarla. Me da un cetro. Me acuerdo que... No me acuerdo quién mencionó que no es difícil, pero es molesta porque hay que esquivar las magias. And now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. Ah, bueno, pues entonces iba a ser... Iba a morir sí o sí. Básicamente. Se va a tomar por culo, ¿verdad? Se va a tomar por culo. Hostia, vale, sí, molesta, molesta. Hostia, sí que molesta, sí que molesta. Ya, pero me gusta tener cetros. Vale. Vamos a jugar a esquivar las cosas. Esquiva las cosas. Pero no acabo de encender yo una hoguera abajo. ¿Qué cojones? Pero si encendí una hoguera abajo. Esa era su hoguera. Sé que te echa. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Qué gracioso! Hostia, pero qué pereza. Qué gracioso, pero qué pereza. Me dice, contigo no, bicho. Iu, contigo no. Mucha, pero mucho, 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 mucho. Ah, cierto es. A la fortaleza de Sen. Qué pereza, ¿no es más rápido hacer esto? No, ahora que lo veo no es más rápido hacer esto. Hay que dar toda la vuelta así. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si tú quisieras, todo te lo daría. Ay, la leche. No, sí, la señora. Sí, sí, queda más cerca. Tienes razón. Sep. Señora, tengo hambre. No me haga caminar demasiado. Que me apetece. Déjeme matarla rápido. Que tengo hambre. Que me quiero ir a cenar. Tenga ese favor conmigo. Ah, bueno, ahí no, ya no hay soldados, ¿no? Vale, entonces... Simplemente es pereza de camino, pero no de... Pero no hay bicho, así que tampoco molesta tanto. Hacia otro lado. ¿No es por aquí? ¿Dónde reapareciste? A ver. Donde reaparecí no está. Porque ahí no hay TP. Esta hoguera... Yo voy simplemente para que lo veas. Esta hoguera no funciona. Pero ahí hay una hoguera. Técnicamente.
empezó. Yo solo voy a decir que ya empezó. Que sí, que le he matado a la madre, pero que tampoco hay que ponerse así. ¿Hay que caminar un rato? Sí, pero ahí hay una hoguera. No, ella empezó, dijo una palabra. Se puso amenazadoramente en medio de un pasillo y estaba sacando una espada. Yo en un juzgado, yo en un juicio, yo digo esas frases y digo, ella me está amenazando, yo saqué bolas mágicas. Señor juez, estaba defendiéndome. Vale, ¿veis? Y ahí hay una hoguera. A ver que me vea yo bien cuál es el que tenemos que ir. Ah, ese, tumba de una oscura. Te regalo esta. ¡Pumba! Te regalo esta en la boca. Pues nada, para adentro. Vamos a poner un hechizo mágico. Como me va a dar tiempo. Tenemos rato. What the... Señor, yo pensaba que usted solo utilizaba magia. Ah, vale, vale, tiene sentido, sí. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Me puedo hacer esto que venga? No, no lo he probado aún. Un poco peñazo el bicho es. Oye, pero que tiene tentáculos ahí aparte de abajo. Ew. A ver, lo pruebo. ¿Cómo voy a contra este? A ver que lo pruebo. No. Pero claro, tengo que llegar primero hacia él. Para eso mejor voy con magia. Me juega más 5. Bueno. Usa un hueso. Wow. Qué lejos he llegado, Madre mía, he llegado lejísimo. Menos mal que tengo 40. No pasa nada, nosotros caminamos. Si es que no hay enemigos, si solo es caminar. Solo es caminar. Mientras caminamos, si queréis, os cuento una historia graciosa. Una anécdota graciosa que me pasó ayer. Espera, primero. Ya, la verdad es que sí. Reforzar arma. El cacharrito este. Un momento que voy a ver primero que no. Titania titilante. No tengo. ¿Lo puedo comprar en algún sitio? Vale, bien dicho. En la parroquia, en el santuario del enlace de fuego, técnicamente no debería... No debería molestarme, entiendo la señora. Vale, entiendo lo que os referís, Así que si cuando me muero, vuelvo aquí, no vuelvo atrás. Vale, pues no tengo materiales para mejorar el arma, así que la mejoraré en un futuro, nene. Te consigo yo dar un try más mientras las saco. Tengo sitio para farmear esas. No worries, te bebo. No hace falta que te preocupes. Lo he dicho. Yo voy feliz con las armas que tengo. Si le dan daño, solo tengo que llegar a ella.
o a él. No sé si es ella o ella. Pues mientras llegamos, os digo. Pues resulta que ayer me fui al fisio. Y no era ella, creo. Sí, diría ella, pero es que tiene como voz de... voz non-binary. Pues ayer fui al fisio y no me pudo atender mi fisio de confianza. Así que fui con una nueva fisio. Y esa nueva fisio, pues lo dicho, me preguntó lo típico de, oye, pues ¿qué te pasa? No sé qué. Y yo, pues mira, me duele mucho las lumbares. Llevo mucho tiempo con dolor de lumbares bastante fuerte, ¿vale? Así que era como, pues sí, me duelen mucho las lumbares. Y me hizo, vale, no te preocupes, yo te reviso. Y me va a lanzar fechas. Toma, ¿has visto? ¡No te vayas! Zorra. ¡Joder! Esto ya no se esquivaró tanto. Mierda, este es el único que no se esquivaró bien. Con el escudo esquivaré. Debería probarlo. Pues la chica me dijo, bueno, vale, como es una zona de lumbares y yo llevo unos pantalones de detalle muy alto, ¡me cago en tus putos muertos en vinagre! No, espera, el hueso. ¡Me cago en los putos muertos de vinagre! ¡Ay, quiero llorar! Se supone... Pues no se supone. No supongáis nada que ya no funciona. Al parecer. Me senté de la hoguera de... No me senté de la hoguera de Gwendolyn. ¿Dónde me voy si no? A tomar por culo. Puede que lo haya arreglado para que no pueda funcionar eso y tengamos que ser así y tengamos que hacerlo así. Bueno, vamos a seguir así de mientras ya os sigo diciendo. Pues eso. La chica me dijo, bueno, vale, perfecto. Hoguera de comienzo del juego de la iglesia esa. Yo voy intentando hogueras. Y eso. Vamos a intentar hogueras diferentes. A ver qué pasa. La parroquia de los muertos. Venga, vámonos a la parroquia de los muertos. Toma por culo también. Pues vamos, eso. La chica me dice, vale, está dando un poquito el pantalón, que voy a tener que bajarle un poquito para poder... Vale, me he sentado, ¿ves? Me he sentado, muy bien sentada. Y ya digo, y me digo, vale, perfecto. Me tumbo, me dice, vale, te voy a bajar un poquito el pantalón. Y normalmente mi fisio de confianza, cuando me dice eso, me baja una chispirita, porque pues, tiene que acceder a la zona de la lumbar, y a la zona de la lumbar pues es la espalda baja. Y yo, vale, perfecto. ¿Qué hizo la chica? Me dice, te lo voy a bajar una poquita. ¡Pum! La nalga al aire. Yo, señora, disculpe, porque noto frío ahí abajo. Me hace, no te preocupes. Y esto en un lado, y de repente se fue al otro lado y me dijo, oye, que te voy a bajar un poquito. La otra nalga. Yo, a ver, estoy notando en el ojillo del culo aire. Eso no tiene sentido. Y me decía además la señora, estás muy tensa. Y yo, te dije que sí, porque me estás meneando las dos nalgas una arriba de la otra. No te sé decir, puede que esté tensa. ¿Eso o de verdad me duele el cuerpo? Vale, puedo más o menos aguantarlos. Joder, macho. Vale, nevermind, ya sabemos. Pero es que no me fijo porque como está tan lejos no me estaba fijando bien. Vale, más o menos los 3 ataques que lanzas es esquivarlos. Ahora simplemente tengo que volver a llegar ahí. ¿Veis? Es que da igual. Ya, para mí también es muy incómodo. Y por eso muchas veces... Y por eso originalmente... Sorry. Yes.
Pues originalmente no me gustaba mucho ya de oficios. Creo que la primera vez que tuve que visitar uno más o menos por fuerza fue hará 5 años, que se me fastidió la espada impresionantemente. Y después de la primera experiencia dije no bebo más, no bebo nunca más, odio que me toque un extraño, no me gusta nada, no bebo más, hasta que de repente el cuello se me dejó de mover y ya dije voy a tener que ir, pero de esa manera con las sesiones de cuello, como ya el cuello no era una zona tan íntima y no me daba tanto coraje, ya empecé como a tener confianza con el chico que hacía de fisio, porque es un chico majísimo. Y ya con ese chico pues ya tengo la confianza de él, así que normalmente siempre voy a él. En plan, da igual que tenga la cita muy tardana y demás, porque ya veo que cuando el cuerpo se fastidia mucho es necesario. Pero claro, yo ya tengo en concepto que solo es él, pero en esa situación pues estaba bastante incómoda y he dicho, bueno, como está de vacaciones y no me fío de que la espada me aguante hasta que vuelva, vale, voy a decirle a una compañera, vale, no pasa nada. El chaval es un encanto, pero la situación fue rarísima. Voy a en vez de la espada esta ponerme el cuerno lunar, que seguramente... Pero sí, la situación es rarísima, sobre todo si no conoces a la persona y es como... Pero claro, esta chica debo admitir que no lo hizo sentir incómodo. La chica era un amor, todo el rato preguntándome si me encontraba bien, si estaba bien, si tal, si no sé qué. Me iba diciendo cositas suyas. Era como que lo incómodo de físicamente tener yo todo a la distancia, lo compensaba con decirme cosas de ella. Joder, mierda, se me olvida que tengo que... No, sí, reina, eres incómoda de lidiar contra. Joder, macho. Sí, probablemente también eso. Pero una mujer pues también tenga más confianza si eso es con otra mujer. A saber. Yo en mi caso simplemente fue como, oye, bueno, pues ya está. La siguiente cita en un restaurante, entiendo. Ah, tiene esa técnica de sabio. Pues no lo sabría decir, la verdad. Muchas veces no sé lo que tengo ni lo que dejo de tener. Yo voy consiguiendo. Pues sí que la tengo. Renda. Llevarla. Pero no la tengo mejorada. Esa es la única putada. Pero bueno, creo que la puedo mejorar en la zona a la que voy. Es mejor que la negra. No sé. Pero mi armadura gorda. A mí me gusta mucho mi armadura gorda. Ya, cierto es. Ahora necesitamos ser rápidos. ¿Tengo? ¿Esto es un rol rápido? ¡Ay, qué raro se siente siendo rol rápido! Qué raro se siente no viendo a la señora gordísima. O te embaraza, no tener protección. ¡Oh! En la guerra de cuando alguien te pasa citanina me pasa el casco amarillo. Ok, venga, vamos a ello. Hagámonos humano. Habemos humano. Habemos humanos. Habemos humanos. Gira, gira. Tantos jefes, al final va a ser el meme que no veas. Ya, la verdad es que... Esto es más de la dinámica que el propio bicho siendo difícil. Enganché. Uy. ¿Cómo que me matan? ¿Eh? No he leído. No, ¿qué está pasando? Vale, o sea, ¿quién está? ¿Dónde está? Selina, reina, ¿dónde estás?
Espera, que te tiro el casco. ¡Te tiro el casco! Defiéndeme mientras. ¿Cuál quería? ¿La corona de Sansous? Be free, my friend. Be free. Qué rápido crece. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Va a volver pero con un cabezón impresionante. Le va a pisar la cabeza 4 tiros. Yo estaba utilizando eso. Eso era mío. Porque así me lo pagas, ¿eh? Me vengaré. Mari mamá, mari mamá, mari mamá. ¿Cómo puedo cerrar esto? Ah, lo está buscando, vale. No pasa nada, no pasa... Los invasores no pueden entrar cuando estás en una pelea de jefe, ¿no? Pues lo mismo. Vamos a la pelea de jefe. Además que la Selena ha llegado y ha llegado la peor... o le ha impedido llegar a mí porque ahora no puede entrar a hacer la Selena. Bueno, pues yo me voy a enfrentar a la señora de mientras vosotros entreteneros. Que yo voy a por la otra. Sí que se puede empezar. Heretic. Lo único es que no me deja... First thou offendeth the godmother. no me deja skipearla. Thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Wyndalin. Let the atonement for thy felonies commenceth. Se escondió. ¡Oh! ¡Qué zorra la Selena, ¡Qué zorra! ¡Ah, mira! Selena ha vuelto. Selena se ha pirado. Se ha ido corriendo por patas, la zorra Selena. A ver, ¿qué vas a lanzarme? Es que... ahí están las fechas. ¡Las fechas! ¡Las fechas! ¿Otra vez? Vale. ¡Uy! ¡Fuck! Quería esquivarlo. No, ¡fuck! Estaba tan cerca, tan lejos. Se me olvidó que tengo que levantar el puto escudo. No pasa nada, nos tomamos un sorbito de colacao. Estoy cansada. Si no vuelve, no. Sí, seguro no vuelve. Estoy cansada, viejo. Después de tantas horas uno está cansada mentalmente. Nada, cierto es. ¿Cómo se el escudo protege? Ah, va, sí. Ese no está mal. 80, 90. Hombre, claro, es que Javel es gordísimo, el bruto. 80, 90. Creo que eso es el máximo de escudos. Creo que lo que son escudos, el máximo es ese 90, porque de Javel obviamente va a pesar un quintal. Así que a ver. 65, 40, 35, 30, 40, 30, 30, 42 es el mío. 30, 40, 80. Está bastante bien. 55, 60 y 90. Vale, pues este de 80 yo creo. Con las columnas, pero las grandes ruedas y más las flechas zigzag. Vale, perfecto. Ah, las magias pequeñas sí que me puedo cubrir con las columnas. Vale. Está bien saberlo, está bien saberlo. Con este escudo más o menos también debería valer. Lo dicho, han pasado ya un par de horas y ya estoy un poquito menos activa los reflejos. Sobre todo porque normalmente me tomo un café, pero ¿sabes? No me quiero tomar un café porque me da madrugar y no quiero tomar un café y quedarme despierta. Así que ahora mismo es como que mi cerebro está con los rebufos. ¡Ay! ¿Sabéis qué? No madrugue. Ya. La solución era rápida, ¿eh? ¿Sabéis qué? Que me he fijado que no he visto. Ya se le puede subir un arma. ¡Sí!
Un arma de inventario. En el... Ahora en la... En la esta lo miro. A finales de mes... Sale un juego que me apetece mucho jugarlo. Forjar... Ah, no, forjar arma, no. Reforzar arma. No me deja. No tengo alma, ya no tengo dinero. Espera un momento, espera un momento. Sí, sí. Sí, es que además no me fijo. Perdón. Es cierto, no pasa nada, que tengo aquí un mogollón de cosas. Utilizar una cosa y ya vaya. Creo que tendré que utilizar una segunda. Eso, a final de mes sale un juego que me llamaba mucho la atención, que es el Code Vein, que debe ser como un juego tipo Soul-like, pero algo anime. Pero también... y me llamaba mucho el primero. Y debe salir... Sí, sale el 30 de este mes. El segundo sale, exacto. Me llamaba mucho la atención el primero. Pero si va a salir el segundo, prefiero probar el segundo, la verdad, directamente. Así que vamos a salir de Souls a Souls. En plan, a ver si terminamos el... A ver si terminamos el Dark Souls en un par de días. Ya que estoy, voy a subir también el cuerno, pues ya. Con la saga de God Eater, la cual también me encanta. Oye, let's go. Además es que me da mucho porque debe ser... Debe no ser necesario jugar el primero para poder jugar el segundo. Así que en ese sentido... Voy a quitar esto de aquí. En ese sentido será guay, porque es como no necesito jugar el primero para entender el segundo. Oye, la verdad es que es larguito. Vale, corro hacia Gwendolyn y... ¡Bets! ¡Ay, qué gracioso el saltito que de vete! ¡Bets! ¡Bets! Adoro. Antes de eso voy a hacer una cosa. Antes de ir a Gwendolyn vamos a hacer una cosa. Ya que tengo el alma de guardiana, pues vamos a mejorar el bote. Pues sí, debe salir a final de mes y me apetecía mucho. Y así que es como ya sabéis que cuando salga lo jugaremos. Y hasta entonces pues haremos un poquito de streams de relleno porque no quiero empezar un juego y dejarlo a mitad. Y porque además tenía que... Ay, Dios, qué maja. Además tenemos que terminar aún el... Tendríamos que terminar también el Borderlands. Antes de salir como que se queda quieta. Ahí mete una estocada extra. Antes de salir como que se queda quieta. Es una estocada extra. Aunque... Espera. Yo corro, salto. Vale. O sea, yo hago así. No. Voy corriendo. Saltito. No. Espera. Qué gilipollas. No. Antes de estirarse una estocada y a estirarse es otra. Ah, vale, que cuenta como dos. Voy a suponer que sí. Vale, vamos a ella. Automáticamente me meto asustadas en ataque en carrera. Si la ves de lado, la notas. Ah, vale. Sí, pues entonces sí que era lo que yo pensaba. Ya, vamos a probarlo de lado. No. Ah, vale, sí, cuenta como dos. Porque ya metes el primero cuando estás cuando haces el saltito, cuando te mueves hacia adelante, y cuando ya terminas de hacer el salto, metes el segundo. Venga, puedes. No es tan difícil. Te has cargado a Manus. O sea, de esto debería ser fácil. Vale. Columna. Pero fíjate en lo que vaya a lanzar luego. ¡Hacia un lado!
Cuando lance los chiquititos de la columna, aprovecho para... Vale, nice. Fechas. Faku. ¡Uy! ¡Uno más! ¡Ajá! Aún tiene... Espera, aún tiene segunda... In dark, an eternal curse upon thee. Era un femboy. Era un femboy. Tenía voz de señor. Pero tipo femboy. What the fuck is that? Let's go. El sol oscuro. El dios de la... Era un puto femboy. Vale, ya está. Estaba bien saberlo. Iba a decir que me caigo. Easy. Tope easy. Uy. ¿Imaginaos que es un mímico? Ojalá seas un puto mímico. Tendría mogollón de gracia. No me digas que no tendría mogollón de gracia que después de todo esto aquí fuera un mímico. ¡Ah! ¡Ah, da mierda! Yo quiero que me pegue un mímico. Oh. ¡Eh! Está vacío. Árbitro. ¿Esto por reírse? ¿Esto por jaja? Jiji. Qué guay. Ese cofre estaba vacío. ¿Qué es eso? Ah, un matojo. Muy bien. Uy, qué pereza me da volver. Menos mal que voy a hacer así. Na, na, na. Iji, let's go. Pues ¿sabéis qué? Vamos a saltar. No saltes, tienes mucho por delante. ¿Eh? ¿Cómo que segura? ¡Vamos a saltar! ¡Yeet! Gracias, Majo. Me encanta que te cogen en plan de ¿a dónde vas, loca? ¡Quieto! Todo de malo y dices allá. Supongo que sí, espero que sí. La verdad es que molaría que fuera ya el caso. Dejadme que me vuelva a poner mis cosas, que me siento rara llevando la ropa de otra gente. Quiero llevar mi ropa típica. Aunque puede que... Dejadme un momento que miro a ver si es mejor ropa. Es que me siento ya muy cómoda con la ropa mía. Es como que se siente raro si no llevo mis armaduras típicas. Y mis cosas típicas. Bueno, esta espada está guay. Ay, pero el escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo. Se siente raro si llevo cosas que no son mías. Acá. ¿Posee usted el parry? No. Creo que he hecho uno en todo el juego y con eso me conformo. Pues con que te sientas cómoda, no worry. Y es que me gusta ser gorda. Y ya estoy acostumbrada a mi mid-roll. Pero el problema es que es un poco tarde. Tengo que... ¿Sabéis qué? Vamos a hacer esto. Mañana nos lo hacemos. Mañana nos lo hacemos. Es tarde, tengo que cenar, tengo que hacer la cena y me toca madruga. Así que... Aunque eso te gusta, efectivamente. No sé hacer parries. Hice uno y con eso ya lo hacéis. Mira quién está en el puente cercano. Wait. ¿A qué te refieres? Wait. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Qué puente cercano? ¿Hay un puente cercano en el santuario? Wait.
Ya sé a quién te refieres, ya sé a quién te refieres. Déjame ver. No lo conocías. No, no lo conocía. Me acabo de acordar que lo he visto esta mañana en una guía. Me acabo de acordar que lo he visto esta mañana en una guía. Es cierto. Sí, me gustan las armaduras gordas. Es como me gusta la gracia de un mago yendo todo gordo. Oh shit, espera. ¿Cómo llego a él? Lo veo, lo he visto. Está ahí atrás. Mi amor, mi querido. ¿Quieres dejar de tirarme putas cosas? Voy, un momento, que voy a quitarme este pesado de encima. Que te pares. Ya. Y tú también. Mi enemigo de mi forma de jugar. Ponme una mecánica un poco más complicada que avanzar en línea recta. A ver. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. ¡Parkour! ¡Ajá! Todos y ninguno se fiaba de que podría, ¿eh? Hola. Soy muy fan. Tienes toda la razón. Dame todo lo que tengas. Gracias. Ay, para tu organización y tu inventario una hoguera. Uy, qué bueno. Oh, qué bonito. Es... ¡Oh! ¡Gordo! ¡Oh! ¡Más gordo! ¡Todo gordo! ¡Uy, qué bonito! Oh, shit, yo quiero todo. ¿Tengo dinero para todo? No, no tengo dinero para todo. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¡Ay, la Dartorias muera un huevo! ¡Ay, la... Aumenta el daño de tus magias. Esta colonia... para mí. Don't mind if I do. ¡Ay, yo Deathstroke me encanta, señor! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, que tiene tetitas! Nada, ya, para mí. El resto me da igual, pero el pecho. Que tiene tetitas el pecho. O sea, what the... Ay, esta también me da mucho. Ay, pero esta pesa un huevo. Porque mataste primero al otro. Ya, lo sé, lo sé. También me dio el alma de Smoke. En vez de la otra alma, porque además el otro alma tenía un arma interesante, pero el alma de Smoke no tenía un arma interesante. ¡Ay, qué bien! No, se lo voy a comprar todo. Eventualmente se lo voy a comprar todo. Pero por ahora creo que voy a comprar siempre lo de Artorias, porque las patas porcia, solo la panza se ve rara. No, pero la panza solo, que así queda rara, que así queda aún peor, claro. Lo voy a comprar todo porque, lo he dicho, con el tiempo me voy a terminar comprando todo. Ahora mismo es porque no tengo dineros. Oye, el pecho este es súper bonito. Bueno, creo que en realidad no, porque si voy a terminar el juego pronto. Déjame ver un momento contigo. Nada. A ver. ¡Ah! ¡Estoy divina! ¡Estoy perfecta! ¡Soy preciosa! Ay, por favor, espera. Sería aún mejor si me pongo unas piernas finitas, aún mejor. Yo qué sé, así mismo. ¡Ay, ahora está perfecto! Yo te puedo... En este barrio reino yo. Tú entras tú miras, ves a esto al fondo y dices, bueno, yo ya he muerto. ¿Hago fast roll? ¡Ah, que no hago fast roll! ¡Que puedo ir así por la vida! Let's go. Tirorito, tirorirorirorirorir, tirorito, tirorirorirori. ¡Parkour! Wen, ¿cómo se llama el boss final? ¿Win? ¿Win se llama? He oído que eres el boss final. He venido a por ti. Yo y mis tetitas que rebotan. ¡Allá! ¡Allá! Espera, a ver si puedo hacer esto aún peor. Lo puedo hacer aún peor. Espera, aún puedo hacerlo peor. Aún puedo hacerlo peor. Aún puedo hacerlo peor. Aún puede ser aún más monstruo. Buenas, Wendoin. ¿Qué tal? Win, ¿qué tal? Vengo por ti. Que aún no hago fast roll, what the fuck. Tampoco pesa el equipo que llevo.
Así, perfecto, maravilloso. Esto es una vosotros no lo sabéis, pero esto es una estrategia aposta. Es una build aposta. Esta es la build de mago tanque. Llevo... ¡Ay, que vuelves a estar aquí! ¿Pero tú de dónde has ido? Si antes estabas aquí. Llevas todo este tiempo aquí Llevas todo este tiempo aquí. Se me había olvidado por completo que estabas tú aquí. Tengo que decirte una cosa. Yo me he prometido a mí misma que iba a jugar... Que yo ya me he puesto en una situación en la que tengo que matar a todos los NPCs que me encuentro. Y tú ya no ofreces nada que me sea útil. Por lo que... Buenos días y buenas tardes. Mucha gracia. Ya tengo el anillo. Si me dice a mí que es tan sencillo como en vez de comprárselo, matarlo. ¡Yipi! ¡Bomba! Ya, la verdad es que ha cambiado un poco la situación, ¿eh? De, ay, no quería matarlo, me siento fatal, no sé qué, no sé cuántas. Hemos empezado. Hay que matar a todo el mundo. Bueno, pues nada, chiquetes. Ahora sí. Preciosos, divinos, estupendos, maravillosos. Un 8x4. Oye, que no he caído del chodo. Me han cogido. Me han dicho, ¡quieta! Ya no tengo ninguna utilidad para ti. Así que hasta luego. Así que, chiquetes, mañana nos cargamos a Wynn. Ojalá. Quiero muy fuertemente entrar con esta build. Yo creo que voy a entrar con esta build a por el Wynn. Siempre, la primera vez. Con la cinemática gorda. Simplemente para ver qué cojones pasa. Espera, una captura de pantalla, por favor. Necesito una captura de pantalla de este bicho. ¡Ay, no me deja el juego! Bueno, le haré de alguna manera. Toma esto que con las dos manos. Estoy muy contenta de veros, chicos. ¡Casi! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Casi! Solo necesito... Ojalá... Solo tendría que haber tapado un poco las manos. ¡Ay, qué rabia! Oye, es cierto. La haré en stream. La haré luego. Es cierto, la puedo hacer luego. ¡Ay, maravilloso! Si se hubiera tapado una pizca más las manos, esto quedaría perfecto. Quedaría estupendo. ¿Y con el bastón? Mi mamá además tiene como un episodio de... Mi mamá me ha dicho que no mata a nadie más. ¿Y sin la armadura de las manos? ¡Ay, es cierto! La armadura de las manos, se me había olvidado que llevaba. Espera. Si me la quito cualquier... o me pongo cualquier otra. Nada, pero se verá simplemente... ¡Yo dedillo! ¿No puedo poner una que parezca un poco más como la armadura para que parezca que no tengo manos? Yo me distraigo muy fácilmente. No sé por qué, me he dado cuenta que me distraigo como muy fácilmente. Bueno, más o menos, menos más. Así queda bastante más gracioso. Y aún hago mi rol. Que no, que tengo que cenar, que es verdad. Que me distraigo yo sola y me distraéis y me distraigo y nos distraemos todos juntos y nos dejamos de distraer. Ahora sí que sí. Chiquetes, voy a cerrar el juego antes de despedirme para no seguir distrayéndome. Ahora sí, chiquetes. Me voy, pero mañana vuelvo. Mañana nos cargamos a Wynn y ya pensamos qué hacer esos días hasta que salga a final de mes el Code Vein 2. Probablemente terminaremos jugando Borderlands 4. Así que, chiquetes, me descansan muy fuertemente. Muchas gracias por pasarlo. Muchas gracias por ayudarme con el juego. Este juego sin guías es imposible. Gracias, Cari, por el follow. Que no sé yo antes. Muchas gracias, el guía. Jai, el guía. Muchas gracias por enseñarme dónde estaban las cositas.
No, espera, que tengo que hacer de coach de nuevo. Por ahí estaré a lo que pueda. Nice, no worries, bebo. Lo he dicho. Y si no, en cualquier momento ya verás algún reel o algún short así, tipo resumen rápido de lo que ocurre. Y demás. Así que, chicas, vamos a ver a quién le podemos hacer una raid. Y... Y nos vamos mañanica a más y mejor. Descansarme muy fuertemente. Mira, ahí está Sopa jugando a Call of Duty. Pues a eso, lo mismo digo. Se os quiere una barbaridad. Muchas gracias por aguantarme con las estupideces y la paciencia de no me encuentro en la vida. Así que un besazo muy grande. Descansen fuerte. Coman muy fuerte. Beban mucha agua. Y nos vemos. Chao.